Hola a todos, Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 323 anunciando su llegada a los otros panteones. Capítulo 323 Levántense todos, dijo Rosen. Sabía que este día llegaría desde que resucitó al Espíritu Santo de la Biblia. Por eso Rosen no lo dudó en absoluto. Para Michael y los demás, aunque la apariencia de Rosen era diferente a lo que habían visto antes, en la Biblia, Dios, su imagen no es estática. Así como hay 1000 Hamlets en los ojos de 1000 personas, después de cientos de años, ¿no se le puede permitir a Dios cambiar su imagen? No lo dudarían. Después de todo, el sistema no mentiría. Como serafines, podían percibir claramente que el sistema era más enérgico que antes. Al escuchar las palabras de Rosen, los 4 serafines extendieron sus 6 alas y la luz sagrada en sus alas se volvió aún más intensa y deslumbrante. No solo eso. En ese momento, todo el reino celestial sintió el aura que emanaba de Rosen. Aliento. El majestuoso poder divino se extendió por todos los rincones del reino celestial. Al percibir esta aura y poder, todos los creyentes de la iglesia y los ángeles que trabajaban en el reino celestial dejaron de hacer lo que estaban haciendo y sus rostros, su mirada, llena de fervor y devoción, se volvió hacia la dirección del séptimo cielo. Entonces se arrodilló con un ruido sordo, juntó las manos y habló con una excitación e inquietud indescriptibles. Oh Dios de la Biblia, tú eres mi Dios y tu luz ilumina mi camino. Tu sabiduría es ilimitada, tu fuerza es ilimitada, eres como una montaña majestuosa en la que puedo apoyarme, dándome fuerza y coraje. Te alabo, Señor, Creador del cielo y de la tierra, porque hiciste los cielos de los cielos y su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, el mar y todo lo que hay en él. Sí, todo esto fue preservado por ti. Santo, santo, santo es el Señor Dios, tú eres el Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir. Oh Señor Todopoderoso, qué buena es tu morada. Eres nuestro Salvador, que has purificado nuestros pecados con tu preciosa sangre. Innumerables oraciones de alabanza brotaron de las bocas de ángeles y creyentes, sus voces resonando en los cielos, con un aura divina a su alrededor. Acci, decenas de miles de ángeles se arrodillaron sobre una rodilla, con sus alas blancas y puras apretadas contra sus espaldas. Incluso aquellos que solían ser increíblemente solemnes ahora, sus cuerpos temblaban levemente y algunos ángeles y creyentes tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Quedaron tan conmovidos al oír la voz del Dios de la Biblia que lloraron. Porque algunos de los ángeles y creyentes aquí realmente saben el secreto de que el Dios de la Biblia ha desaparecido. Además de ellos, los ángeles y los creyentes que no habían sentido ningún pronunciamiento divino o aura durante cientos de años también comenzaron a tener dudas. Si Miguel no hubiera tenido la previsión de cerrar las puertas del cielo de antemano, la noticia de la muerte del Dios de la Biblia se habría difundido por todo el reino celestial hace mucho tiempo. Aún así, muchos ángeles aún dudaban de si algo le había sucedido al Dios de la Biblia. Sin embargo, hoy, todos los rumores se disiparon con la simple frase de Rosen. Simplemente porque Dios descendió hoy. Todo el reino celestial se sumió en una celebración jubilosa y devota por el regreso de la fe. Ahora mismo. Los miembros del grupo de chat también vieron las reacciones de los ángeles en el cielo a través de la transmisión en vivo. No quiero comer monstruos. ¡Qué emocionante! Ah, me muero de ganas de ir y experimentar la atmósfera por mí mismo. Pastor. Vamos entonces. Una transmisión en vivo no se compara con vivirlo en primera persona. No quiero comer monstruos. Lord Rosen, ¿qué hace aquí? Vengador. ¿No es el Dios que preside el cielo? Pastor. No hay mucho que presidir. He descubierto que estos ángeles no necesitan que yo hable. Ahora, un solo pensamiento es suficiente. Entendieron lo que quise decir instantáneamente. Espíritu del tiempo. Aunque todos ellos alguna vez fueron sirvientes de la pequeña diosa Loli, ahora, está claro que su amo ha cambiado a Rosen. Como son miembros de la familia, realmente no hay nada especial que decir. Ventisca infernal. Después de todo, estos ángeles ya han esperado bastante, ¿no? En ese momento, Fubuki no pudo evitar suspirar. Llevan cientos de años esperando. Diosa de la luna. Así que siempre fueron los familiares de Rosen. Se ven increíbles. Nunca imaginé que los familiares pudieran convertirse en esto. Incluso comparados con la familia Loki o la familia Freya, probablemente podrían ganar. El ángel perezoso.
¿De qué estás hablando? Ve a contárselo a las decenas de miles de ángeles del jefe. El ángel aburrido. Incluso si todos los seguidores reclutados por los dioses en el mundo Ganma estuvieran todos unidos, sin mencionar a Michael y los demás, incluso un ángel de alto rango al azar podría acabar con toda la fuerza enemiga. La mujer malvada. ¿Qué tan fuertes serán esos serafines? Si el tiempo lo permite, me gustaría entrenar con ellos. No quiero comer monstruos. Aquí vamos de nuevo, la señorita Stead sigue tan competitiva como siempre. Lee novelas emocionantes en feiyu.com. Lee novelas Lu. Reina de hielo. Porque estoy muy aburrida aquí. Incluso sin el poder otorgado por los dioses, todavía puedo aplastarlos a todos. Dejando de lado la discusión en el grupo de chat, después de decir algunas palabras en el grupo de chat, Rosen comenzó a tratar el asunto inmediato. Para Rosen, hubo dos motivos para su viaje. Primero, Rias tomó la iniciativa de buscar ayuda y eliminar al ángel caído ejecutivo Kokavil. Segundo, cumplió el deseo de la diosa Loli bíblica de volver a casa a menudo. Ahora que Rosen ha cumplido ambos deseos, generalmente dejará este mundo después de completar su misión. Como ya estaba allí, Rosen decidió enumerar a algunos villanos un poco problemáticos. El primero y más importante era Licebim. Sin él, Rias y los demás al menos podrían disfrutar de un período de paz durante los próximos años. Mientras Rosen pensaba qué hacer a continuación, sintió una vez más la presencia de los 4 serafines. Entonces, 4 serafines, guiados por Miguel, se arrodillaron sobre una rodilla delante de los creyentes y de los ángeles comunes. Señor, para dar la bienvenida a su regreso, ¿no deberíamos celebrar con gran solemnidad su existencia ante los demás poderes mitológicos de diversas naciones? Capítulo 324. Los dioses temblores. N324. Rosen inicialmente quiso negarse. Después de todo, siempre ha sido una persona discreta. Pero luego pensé que incluso si lo hiciera no parecería gran cosa. Además, el regreso del dios de la Biblia es un acontecimiento trascendental en sí mismo, y no sería justo no darle mucha importancia. Incluso si se tratara del propio Espíritu Santo, probablemente estaría de acuerdo con la sugerencia de Miguel. Después de todo, el cristianismo se dio a conocer al mundo gracias al Dios de la Biblia. Cuando hacían proselitismo, simplemente quitaron la fe en la mitología nórdica. Habiendo recibido Miguel y los demás serafines la aprobación, inmediatamente comenzaron los preparativos para el asunto. De hecho, no se necesita ninguna preparación. No es más que pedir a todos los ángeles que hagan la pequeña cosa de dar la bienvenida al regreso de Dios. Una vez dada la orden de Miguel, los ángeles sabían lo que debían hacer. El lado misterioso. El monte Sumeru, en cuya cima se alza un lujoso y antiguo palacio. Un joven de pelo corto, que llevaba una casalla y cuentas budistas alrededor del cuello, descansaba con los ojos cerrados. Y no era otro que Indra, el líder de las fuerzas del monte Sumeru. Esto es tan aburrido. ¿Cuándo terminarán estos días aburridos? En un momento determinado, Indra abrió repentinamente los ojos, miró el entorno inmutable y bostezó perezosamente. Como gobernante supremo de los 33 cielos del monte Sumeru, la vida de Indra debería haber sido despreocupada. Sin embargo, aunque las preocupaciones habían desaparecido, las ansiedades continuaban afectando el estado de ánimo de Indra todos los días. Esto no se debía a que padeciera una enfermedad mental, sino a que, en cierta medida, Indra y Kokavil eran la misma clase de personas. Sin embargo, comparado con Kokavil, quien deseaba reavivar la guerra y gobernar los 3 reinos, los deseos de Indra eran mucho más simples. Había tenido un conflicto pasado con el destructor Shiva, pero nunca había podido resolverlo. Aunque este conflicto desapareció hace mucho tiempo con el paso del tiempo, todavía hizo que Indra recordara la existencia de Shiva. Como dios del cielo y dios de la guerra, Indra naturalmente quería desafiar al dios de la destrucción. Sin embargo, el mundo excesivamente pacífico obstaculizó la idea de Indra. Para incitar nuevos disturbios y hacer el mundo más emocionante, Indra contactó en secreto a los descendientes de Cao Cao del período de los 3 reinos, que habían heredado. El actual Cao Cao lleva el nombre de su antepasado. Cao Cao usó su extraordinario talento y sabiduría, y también despertó el arma divina más poderosa, la lanza sagrada del crepúsculo. Sin embargo, en tiempos de paz, Cao Cao no tuvo oportunidad de ejercer su influencia. Para tal fin, Di Shixian se acercó a Cao Cao y le dijo el dicho: los héroes solo surgen en tiempos de caos. Entonces, a instancias de Cao Cao, comenzó a buscar nuevos aliados por todo el mundo.
Mientras tanto, Indra esperaba en secreto el día en que la facción heroica de Cao Cao desataría la guerra en todo el planeta. Si el mundo se sumía en el caos, tal vez tendría otra oportunidad de luchar contra Shiva. Sin embargo, este sería un proceso bastante largo. No importa, volvamos a dormir. Indra bostezó de aburrimiento. Para dioses como ellos, al llegar a este punto de su desarrollo, no hay margen para un mayor crecimiento. Lo único que puede hacer ahora es, primero, deja que Cao Cao sea tu herramienta, instigue la guerra y, segundo, espera en silencio la oportunidad adecuada. Antes de esto, Indra no podía hacer nada. Pero en este momento, justo cuando Indra se acostaba, de repente se sentó, su figura se transformó en un rayo de luz y llegó al punto más alto del monte Sumeru. Levanta la cabeza y mira hacia el este. Se podía ver una tenue luz dorada. En ese instante, Indra pareció comprender algo, y una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro. La luz divina de la Biblia, por su mera existencia, podía influir en el Jehu, un concepto que abarca tanto el estado como la estructura del mundo. Por lo tanto, cuando la noticia de la muerte del dios de la Biblia se difundió entre las figuras de alto rango de varios poderes mitológicos, incluso los dioses de fuerzas opuestas reaccionaron, será extremadamente intenso. Algunos panteones se regocijaban, mientras que otros se preocupaban por el futuro. Después de todo, la influencia del cristianismo es la mayor de la historia. No solo en los territorios de los reinos celestiales en la tierra, sino incluso en las zonas gobernadas por los panteones nórdicos o griegos, la influencia del cristianismo es inmensa. Tiene una larga historia. 0. Solicitar flores. En cuanto a Indra, la muerte del dios de la Biblia fue a la vez desafortunada y afortunada. Desafortunada porque su caída afectó incluso a las regiones bajo su jurisdicción. Afortunada porque una vez dominó a todos los dioses, poseyendo un poder abrumador, incluso superando al segundo dios de la destrucción, Shiva. El ser varias veces más fuerte finalmente murió. Mientras el cristianismo florecía, otras teocracias alrededor del mundo fueron reprimidas en diversos grados. La caída del dios de la Biblia es, al menos para la gran mayoría de las fuerzas místicas, algo bueno. Pero ahora, al ver ese haz de luz dorada, su expresión se volvió extremadamente interesante. Esta aura, Ditian podría estar equivocado. ¿Será que ese tipo ha resucitado? Es comprensible que hiciera tal suposición. Después de todo, aunque la muerte del dios de la Biblia es un consenso, no significa que no haya posibilidad de resurrección. Todos sabemos lo poderoso que es el dios de la Biblia. Dejando a un lado su poder destructivo, la gran cantidad de técnicas mágicas que domina es suficiente para convertirlo en una fuerza inconfundible en el mundo. Eso es lo mejor. Por lo tanto, la resurrección del dios de la Biblia, aunque sorprendente, también es comprensible. Para ser honesto, sería extraño si el dios de la Biblia no tuviera un plan de respaldo para la resurrección. Después de cientos de años, finalmente has resucitado. Después de reprimir su sorpresa interior, Dishitian frunció los labios. ¿En qué se convertirá este mundo a continuación? Esperemos y veamos. Aunque el regreso del dios de la Biblia fue ocultado por un hechizo especial, impidiendo que la gente común viera algo extraño, al menos todos los panteones del mundo saben del regreso del dios de la Biblia. ¿Qué sucederá después? Las fuerzas mitológicas, tras aprender de sus errores pasados, incluso están preparadas para la aniquilación. Después de todo, a pesar de que la Biblia afirma el amor de Dios por el mundo, Él no se contendrá en una lucha real. Al mismo tiempo, la figura de Rosen, acentuada por su poder, parecía extremadamente imponente entre los ángeles. Los resonantes himnos que resonaron en los tres reinos descorrieron el telón. Capítulo 325. Viniste de Danton. Capítulo 325. Rosen simplemente miró a cada elfo que se cruzó con su mirada. Incluso los ángeles no pudieron evitar derramar lágrimas. De no ser por la excepcional calidad de cada ángel, una escena de Eres de Danton probablemente se habría desatado en ese instante. Y, pensándolo bien, el entorno actual es increíblemente apropiado. Después de todo, la luz que emana de Rosen disipa por completo la oscuridad, superando incluso la claridad del día. En realidad, Lawson no necesitó pensar mucho. Alguien en el grupo de chat ya había proporcionado la voz en off automática. Ángel confinado. Eres de Danton.jpg. Ángel confinado. La gracia del Señor es eterna.jpg. Ángel confinado. Lloroso.jpg. Elfo del tiempo. ¿En serio, no teme que el señor Rosen vea esto cuando lo publique a esta hora? No quiero comer monstruo 987.
Esta transmisión en vivo se grabó de noche. JPEG ventisca infernal. No teme no ver el sol de mañana. Habiendo estado en el grupo de chat por tanto tiempo, conocen algunos de los memes populares. Al ver que Gabriel de repente enviaba estos emoticones, de repente me sentí un poco incómodo. El ángel aburrido. ¿De qué estás hablando? Esto me sale del corazón. El ángel aburrido. Sabes que incluso lloré. El ángel aburrido. Selfie.jpeg. Gabrielle rápidamente subió una selfie para demostrar su inocencia. Después de que los miembros del grupo hicieron clic en la imagen y la miraron, efectivamente no pudieron encontrar ningún signo de falsificación. Anciano mágico Den. Entonces solo puedo decir que un fan vale por 10 detractores. Sugiero que intensifiquemos nuestros esfuerzos. El ángel aburrido. Di lo que quieras. Soy totalmente leal al jefe. Dicho esto, Gabriel echó un vistazo a su mensaje de chat anterior y se dio cuenta de que sus comentarios, teniendo en cuenta el contexto, eran de hecho bastante, hay un problema. Así que silenciosamente retiró su declaración. Anciano mágico. ¿Por qué te retractas? Si estás embarazada, dilo. Magical Trend. Captura de pantalla. JPEG. El ángel aburrido. ¿Realmente tomaste una captura de pantalla? Anciano mágico. Esto demuestra que tuve previsión. Se lo enviaré al señor Rosen cuando termine con ese mundo. El ángel aburrido. Dejando de lado la discusión cada vez más fuera de tema en el grupo de chat, cuando Rosen realizó la ceremonia de regreso como el dios de la Biblia, su aura se extendió por todo el mundo sin ningún intento de ocultación. En ese momento, Serhax y Serap, que ya habían regresado al inframundo, miraron hacia arriba instantáneamente al sentir ese imponente poder divino. Asmodeo y Belcebú se acercaron con expresión seria. Trax, Serap, ambos lo han sentido, ¿no? Esta aura emana del reino celestial. Nuestro inframundo no se encuentra en el reino humano, sino en una dimensión alternativa unida a la Tierra. Aún así, esta fuerza aún puede interferir con, el hecho de que estemos aquí es suficiente para demostrar que algo importante está sucediendo. Así es, el poder de Michael y los demás por sí solo no es suficiente para sacudir todo el inframundo en el reino celestial. Como era de esperar de Belcebú, incluso adivinó algo así. Serap, tras haber conocido a Rosen, recuperó rápidamente la compostura. Ah. Parece que ya lo sabías. Si es así, ¿por qué no nos informaste de antemano? Belcebú parecía algo curioso. Serhax y Seraph habían recibido previamente un mensaje urgente del sucesor del patriarca de la familia Gremori. Además, esta información fue proporcionada a través de comunicaciones privadas entre la otra parte y Serhax. Por lo tanto, ni él ni Asmodeo conocían la historia interna. Simplemente estaban sentados en el inframundo. Porque nos enteramos al llegar, ¿sabes? Serafín extendió las manos, y su expresión se tornó extremadamente misteriosa. Acérquense, porque lo que voy a decir, no deben tener miedo. Al escuchar esto, Asmodeus y Beelzebub dejaron escapar un suave bufido al unísono. ¿Son reyes demonios? ¿Cómo podrían tener miedo? Lee novelas emocionantes en Feilu Novel Network. Incluso si el monte Meru o el panteón griego o nórdico atacaran, ni siquiera se inmutarían. En realidad, es el dios de la Biblia, que ha resucitado. ¿Qué? Eso es imposible. Después de escucharlo, Asmodeo y Belcebú lo negaron. La desaparición del dios de la Biblia es un consenso alcanzado por todos los altos funcionarios. De lo contrario, el inframundo no habría tenido un período de desarrollo de cientos de años. Si el dios de la Biblia siguiera vivo, el inframundo sería el primero en ser destruido. No habría manera de que tuviéramos el mundo próspero que tenemos hoy. Jeje, sabía que no me creerías, pero no importa. El dios de la Biblia sí ha resucitado. Si no, puedes preguntarle a Serhax. Seraplu agitó la mano. Al oír esto, los dos miraron a Serhax. Seraplu generalmente era un poco confiable, a menudo decía cosas que seguramente sorprenderían y molestarían, por lo que naturalmente no podían confiar directamente en el personaje de Serhax. Es generalmente aceptado. Así que, tras ver a Serhax asentir en señal de aprobación, ambos guardaron silencio. Claramente, no eran buenas noticias para los demonios. Sin embargo, Seraplu negó con la cabeza en el momento oportuno y dijo: no tienen por qué preocuparse demasiado. Después de todo, acabamos de hablar con el ángel caído. Y el dios de la Biblia firmó un tratado de paz. Por cierto, ¿sabías que el tratado de paz nos fue impuesto por el dios de la Biblia? Después de escuchar esto, los dos lo encontraron aún más increíble.
Cabe señalar que la guerra a tres bandas fue iniciada por el dios de la Biblia. Y 1000 años después, firmaron un tratado de paz por iniciativa propia, a pesar de que fue el dios de la Biblia quien los obligó a firmarlo junto con el gobernador Ángel Caído. Si no supieran que esto era real, habrían creído que estaban soñando. Sin embargo, como señores demoníacos, su aceptación fue bastante rápida. Ya han empezado a pensar en el futuro del inframundo. Parece que no solo nosotros, sino toda la situación mundial necesita un reajustamiento. No fueron los únicos que sintieron los efectos de esta ceremonia. Muchos panteones, incluyendo el griego, el nórdico, el egipcio y el zoroastriano, también se vieron afectados por la aparente reaparición del dios bíblico. Fue un completo desastre. Después de todo, es importante recordar que cuando el dios de la Biblia todavía vivía, los invasores más frecuentes no eran los ángeles caídos o el inframundo, sino todo el panteón del mundo. Él quiere que toda la humanidad tenga una sola fe común. Capítulo 326 1 Lin WYNI 194 Bici y un mundo de corrientes subterráneas. Capítulo 326 Sin embargo, el cristianismo, que antes se expandía rápidamente, finalmente cayó en el olvido tras una serie de convulsiones. Esto fue especialmente cierto en el caso del dios de la Biblia. Al enterarse de su muerte, muchas fuerzas mitológicas se indignaron, creyendo que este dios de la plaga finalmente había muerto. A partir de entonces, la fe en el reino celestial disminuyó, y este solo pudo reducir continuamente su territorio, renunciando a la fe de otros que una vez había conquistado por la fuerza. Esto dio un respiro a las fuerzas mitológicas, casi extinguidas por el cristianismo. Sin embargo, este proceso no duró mucho. Solo duró unos pocos cientos de años. El dios desaparecido de la Biblia ha reaparecido. En ese momento, aquellos panteones que una vez habían sido oprimidos hasta el punto de casi extinguirse también recordaron el miedo a ser dominados por el cristianismo y el miedo a ser, la humillación de verse obligado a cambiar de fe. Al mismo tiempo, el descenso del dios de la Biblia no duró mucho. Rosen participó principalmente por respeto al dios Lolita de la Biblia. De lo contrario, no habría permanecido allí por más tiempo. Ahora que el problema de los tres poderes en la Biblia ha sido resuelto, Rosen ha regresado al cielo con los ángeles y ha eliminado la luz sagrada que iluminaba el cielo nocturno. Aunque las acciones de Rosen fueron bastante grandiosas, en realidad no tuvieron mucho impacto en el mundo humano. Esos resplandores, esos ángeles, están envueltos en poder divino, y la gente común no puede verlos viviendo en el lado místico. Rosen se fue para instar a los ángeles a acelerar la firma del tratado de paz con los ángeles caídos y el inframundo, mientras él regresaba a buscar a Rías. Rías, absorta en sus pensamientos en el séptimo cielo, se levantó al ver regresar a Rosen con una expresión amarga en el rostro. Ahora todos los poderes mitológicos del mundo saben de tu existencia. Las palabras de la niña ocultaban preocupación y suspiros. Lamentablemente, Luo proclamó al mundo el regreso del dios de la Biblia. La preocupación es que pueda haber algunas personas entre ellos que quieran aprovechar la situación para causar problemas. Por ejemplo, la alianza de líderes infernales encabezada por Hades, el dios del inframundo, en la historia original. Además, está la facción heroica en constante crecimiento. Además, está el dios dragón infinito Orfeo y el Gran Rojo. Por supuesto, además de estas fuerzas locales, lo que más preocupa a Rías es el dios malvado mecánico del mundo Exe de al lado. Incluso una potencia del nivel del Gran Rojo podría ser eliminada por el maestro errante de los 9 pergaminos, el 8 Señor Supremo, el dios fantasma maligno, con solo unos pocos movimientos. Actualmente, el mundo entero, parece que, aparte de Rhodes, no hay nadie más en el mundo que pueda ayudar. Después de todo, esto no es Marvel, donde los personajes principales pueden conseguir inmediatamente un montón de ayudantes después de que aparece un gran jefe. No importa, tarde o temprano lo descubrirán. Y más importante aún, encontremos primero a Lizzie Wayne. Seguro que ese tipo también lo sabe. El aliento del dios de la Biblia. Sigue siendo un ser trascendental, aunque sea el más débil. Pero incluso un camello caído es más grande que un caballo. Lee novelas emocionantes en Feilu Novel Network. Incluso un tonto podría darse cuenta, por la inocencia de Rosen, de que Lizzie Wayne probablemente estaba planeando cómo hacer que el dios de la Biblia, empecemos a limpiar. Está bien, pero hablando de eso, Lizzie realmente no tiene otra forma de resucitar a la bestia del apocalipsis. Aunque no se mostró así en la historia, Rías aún lo dijo.
No te preocupes, aunque la bestia del Apocalipsis es muy poderosa en la historia original, probablemente ni siquiera pueda atravesar mi defensa. Rosen se rió entre dientes y habló, calmando el corazón preocupado de Rías. Tras una noche de agitación, todas las fuerzas místicas del mundo supieron de la reaparición del Dios de la Biblia. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, una tremenda agitación se gestaba en los corazones de todos. Aún así, ningún panteón parecía tomar medidas. En cambio, todo se volvió aún más tranquilo que antes y todo el panteón permaneció inalterado desde adentro hacia afuera. Fue como si nada hubiera pasado. Esto no es difícil de entender. La expansión del cristianismo en su apogeo fue aterradora. Los panteones más débiles fueron absorbidos casi sin esfuerzo. Incluso potencias mitológicas consolidadas y poderosas, como el panteón nórdico, seguían en grave peligro ante el asedio de las religiones extranjeras. En la Biblia, Odín, el dios principal de la mitología nórdica, incluso fue mencionado como hereje en algún momento. A pesar de la resistencia del panteón nórdico, el efecto fue mínimo. Y esta vez, el panteón nórdico permanece prácticamente inalterado. Esto ha llevado a muchos a especular que el panteón nórdico puede haber sido severamente dañado y perdido su espíritu, y que ahora se enfrenta a la reaparición del dios bíblico, sabiendo muy bien, la resistencia es inútil. Mientras tanto, en varios lugares estallaron disturbios. Capítulo 327 Ángel reencarnado. Capítulo 327 La aparición del dios de la Biblia fue ciertamente aterradora, pero no tuvo ningún efecto sobre aquellas figuras menores. El verdadero dolor de cabeza reside en esos grupos de dioses que, tras el declive de la influencia de la Biblia, aprovecharon la oportunidad para desviar a los creyentes y la fe de la comunidad. Después de todo, ¿quién sabe si el Dios de la Biblia los perseguirá de repente? Algunos podrían argumentar que el Dios de la Biblia, como el único Dios, no sería tan irrazonable. Sin embargo, no olvidemos que durante la era de la teología, cuando existía una lucha por la fe, el Dios de la Biblia trató con indulgencia a otras religiones, aquellas no asociadas con la cruz, como herejías. ¿Cuál es tu actitud? Te etiquetarán como hereje desde el principio, y lo que hagas después ya no será asunto tuyo. Los personajes secundarios y las facciones pequeñas, por otro lado, no tienen tantas preocupaciones. Después de todo, el Dios de la Biblia no tenía tiempo para lidiar con estos lacayos. De hecho, Rosen permanecía completamente indiferente ante las reacciones de los otros panteones. Aunque se había convertido en el gobernante de facto de los cielos, seguía siendo un transmigrante y no tenía ningún interés en participar en maniobras políticas con otros. Lucha. Mientras esos panteones se comporten bien, Rosen nos molestará en tomar medidas. No se dijo nada esa noche. Al día siguiente, cuando Rosen se despertó en su suite lujosamente decorada y llegó a la sala de estar del primer piso, Rías ya estaba allí. Además, Akeno y Mejima, Koneko y una chica de cabello rubio también estaban con ellos. La chica parecía reservada. Al oír el ruido, inconscientemente levantó la vista y vio a Rosen. Esta persona no es otra que Santa Asia, a quien Rías rescató del grupo de ángeles caídos. Según la historia, Rías debería haberlo reclutado como familiar. Sin embargo, debido a Rosen, y considerando que Rosen era el dios de la Biblia, mientras que Asia era una santa profundamente devota, Rías no, en lugar de convertirla en un demonio, la mantuvieron en el hotel. El motivo principal de su visita era preguntarle a Rosen cómo planeaba lidiar con Asia. Habiendo comprendido a grandes rasgos la situación, Rosen no dijo mucho, simplemente puso la mano sobre la cabecita de Asia. Muy buena hermana. Michael y los demás cometieron un error al expulsarte de la iglesia. En la obra original, Asia fue desterrada porque la atraparon con las manos en la masa curando a un demonio. La iglesia quería mantener el asunto en silencio, pero de alguna manera arruinó las cosas y terminó en oídos de los serafines en el cielo. Después de una breve discusión, los serafines, liderados por Michael, acordaron por unanimidad que las habilidades de Asia afectarían al sistema. Funcionamiento normal. Por este motivo no solo fue expulsada, sino también tachada de hereje. Asia, cuya cabeza estaba siendo acariciada por el matón, inicialmente quiso retroceder, pero inmediatamente sintió una sensación increíblemente tranquilizadora que emanaba de Rosen. Era como si, el que estaba frente a ella no fuera un humano, sino un dios. Pero ¿cómo podría ser eso posible? Rías y los demás son demonios. Si Rosen es un dios, ¿por qué se comportan de forma tan extraña? Nada es imposible.
Como Asia era la monja más devota, Rosen pudo comprender plenamente sus pensamientos más íntimos. Al ver que la muchacha todavía dudaba de él, se rió entre dientes y dijo: si no me crees, te llevaré al reino celestial para una visita. Hablando de Asia, la vida de esta chica es verdaderamente trágica. Abandonada por sus padres a temprana edad, fue rescatada por unas monjas y se convirtió en miembro de su academia, donde despertó un artefacto divino. Después de la sonrisa de la Virgen María, se utilizó para tratar a un gran número de pacientes que padecían enfermedades y el estatus de Asia aumentó en consecuencia. Sin embargo, cuando un demonio de alto rango con predilección por las monjas se dio cuenta de la existencia de Asia, planeó incriminarla. Después de que se descubrió que Asia tenía la capacidad de curar demonios, Miguel y los otros serafines discutieron el asunto e inicialmente creyeron que afectaría el funcionamiento normal del sistema. Por lo tanto, lo calificaron de herejía. De no ser por los personajes principales, probablemente todos habrían muerto a manos del ángel caído Rena. Tras ser llevada al reino celestial, Asia quedó atónita por un momento. Porque se dio cuenta de que hacía un momento estaba parada sobre tierra firme, pero ahora de repente se había convertido en una nube. A primera vista, todo lo que se puede ver son caminos de losas de piedra blanca, una hilera de casas de piedra y edificios flotando en el aire. Además, había un grupo de ángeles con alas de un blanco puro volando alrededor. El camino estaba impecable, y las chicas que pasaban rozándola mostraban expresiones curiosas. Lee novelas emocionantes en feilu.com hablando de Internet. Sin embargo, ninguno de ellos notó al principio la identidad de Rosen. Después de todo, Rosen había suprimido su aura tras abandonar el reino celestial. Si no hubiera mostrado su rostro delante de todos los ángeles, probablemente lo habrían confundido con un simple transeúnte. ¿De verdad es un ángel? ¿Estoy en el cielo? Al darse cuenta de que todo esto era real, la expresión de Asia cambió instantáneamente del desconcierto a la emoción y el júbilo. Como devota creyente, su anhelo de toda la vida fue encontrarse con los dioses en el cielo. Pero a juzgar por los acontecimientos de hoy, parece que no podrá encontrarlos. Sin embargo, ya no importa. Después de todo, ella no se arrepiente ahora que ha muerto. Sin embargo, Rosen no la trajo aquí para morir. Después de pensarlo, Rosen propuso una recompensa bastante buena. Por ejemplo, Asia también se transformó en un ángel. Rhodes no necesitaba que nadie le allanara el camino. Con solo un pensamiento, podía transformar a un humano en un ángel reencarnado. Y esta tecnología para reencarnar ángeles, según la trayectoria original, solo debería haberse implementado después de que los tres poderes, Rhodes y Zhao, formaran una alianza, permitiendo que el cielo escapara de su caída. La información recibida por los ángeles y el inframundo. Después de notar los cambios en su cuerpo, Asia miró en shock las alas de color blanco puro en su espalda. Ella preguntó con una expresión perpleja. ¿Me he convertido en un ángel? Totalmente sincero. Rosen asintió con una leve risa. En realidad, esto claramente contradecía las reglas del reino celestial, pero Rhodes ahora era la regla del reino celestial. Entonces, Rosen convocó a Gabriel y le pidió que llevara a Asia a un recorrido por el reino celestial, mientras él mismo abandonaba el reino celestial y regresaba a la taberna en Quono Town. Dentro de la tienda. Rias no hizo más preguntas, simplemente asintió a Rosen y preguntó. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Aún no se ha descubierto la ubicación exacta de Richard. Dada su astucia, si no lo atrapamos a la primera, será aún más difícil atraparlo en el futuro. Capítulo 328 Sudando profusamente Capítulo 328 Serhax buscó a Lize Beam toda su vida, pero si Lize Beam no se hubiera revelado, probablemente no lo habría descubierto hasta que se jubilara. Un rastro. Aunque Rias tiene la ventaja de ser un profeta de la historia, Lize Beam no tiene una ubicación de aparición fija. Está básicamente al este del primer rango. El martillo estaba corriendo salvajemente. Además, como supervillano en las primeras etapas, Lize Beam fue bastante paciente. Incluso el más mínimo ruido es suficiente para hacer que actúen voluntariamente como una tortuga. No hay prisa con el asunto de Lize Beam. Aún falta mucho para que se rompa el sello del Rey Bestia 666. Desde el comienzo de la historia hasta la aparición de la Bestia del Apocalipsis, ha transcurrido aproximadamente un año en la línea temporal original. Y si Lize Beam no hubiera sacrificado su alma al final, las últimas docenas de sellos de la Bestia del Apocalipsis probablemente habrían tardado aún más en romperse. Quizás le tome 1 o 2 años despertar. Entonces, ¿vas a volver?
Ria se sintió un poco reacia a separarse del tema de conversación. Si lo deseas puedo irme ahora. Al escuchar la broma de Rosen, Rias meneó la cabeza con impotencia. Solo llevas aquí menos de 24 horas, ni siquiera, pagaré 623 apropiadamente. Están todos en el mismo grupo hablando de devolver la bondad, pero ahora que todo el reino celestial es mío, devolver la bondad no importa. Rias lo pensó y se dio cuenta de que tenía mucho sentido. Aunque los puntos del grupo de chat son bastante valiosos, ya no tienen mucho atractivo para una potencia como Rosen. En cuanto al dinero, Rias pensó que Lawson, que podía comprar libremente bienes de otros mundos, probablemente no estaría interesado en joyas de oro y plata. Tras pensarlo mucho, a Rias no se le ocurrió una buena manera de pagarle. ¿Debería vender su cuerpo? Pensando en esto, Rias miró disimuladamente a Rosen, quien revisaba el grupo de chat. Con tantas chicas alrededor de Rosen, no es seguro que él siquiera esté interesado en ella. Bueno. Vamos a hacerlo paso a paso. A Rias no le gustaba deber favores, ni siquiera a un miembro de su grupo de chat. Es broma, de hecho tengo algo que hacer. ¿Qué es? Preguntó Rias rápidamente. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No. Rosen fue directo. Planeo ir a ver al dios dragón infinito. Aunque ganó decenas de miles de seguidores angelicales después de llegar a este mundo, Rosen todavía no olvidó su antigua profesión. Además de la alta calidad de las chicas en DXD, la calidad de las chicas en DXD también es bastante alta. Por lo tanto, Rosen naturalmente necesitaba encontrar algunas chicas hermosas de alta calidad para ingresar a su harén, para convertirse en sus sirvientes. En cuanto a Rias y Akeno y Mejima, es solo cuestión de tiempo. Dado que Zenobia e Irina Fujito son miembros de la iglesia, entonces, ellos son su pueblo. Aparte de estos, solo el dios dragón infinito Orfeo trasciende los 3 reinos y no está limitado por los 5 elementos. ¿Dios dragón infinito? Rias se detuvo por un momento cuando escuchó el nombre. Entonces recordé quién era el dueño de ese nombre. Afirmando poseer un poder ilimitado, incluso Shiva, el ser más fuerte del mundo, era como un polluelo a los ojos de Orfeo. Todas las principales comunidades en línea lo evitan como la peste. Me temo que solo Rosen en todo el mundo se atrevería a provocar a Orfeo. ¿De verdad no hay ningún problema? ¿Has visto todo el anime? ¿Cómo puedes seguir con esa pregunta? Orfeo no es malo por naturaleza. Solo quiere volver a la grieta dimensional. Además, desde el principio, ella nunca mató a nadie, ni siquiera a los miembros de la banda de la calamidad que la engañaron. Los antecedentes de Orfeo son bastante lamentables. Nacida de una grieta dimensional, ha estado volando y vagando dentro de grietas dimensionales desde su aparición. Pero un día, el Gran Rojo, mucho más fuerte que ella, la expulsó repentinamente de la grieta dimensional y le prohibió regresar. Orfeo, negándose a creerlo, lo intentó varias veces, pero en cada ocasión la descubrieron y la derrotaron estrepitosamente. Después de eso, comprendió que no podía vencer sola. Gana el Gran Rojo. Por lo tanto, ha estado buscando individuos fuertes en la Tierra para ayudarla a derrotar al Gran Rojo y restaurar el silencio. Sin embargo, después de haber vivido en la Tierra durante miles de años, nunca ha conocido a una sola persona dispuesta a ayudarla. Inicialmente fue a buscar los distintos panteones, pero antes de que ella pudiera acercarse, los panteones inmediatamente organizaron sus ejércitos y se prepararon para la batalla, como si cualquier movimiento inusual de ella desencadenara un ataque. La forma en que exhala cuando está a punto de atacar es como si estuviera a punto de actuar de inmediato. Sin otra opción, Orfeo tuvo que partir. Durante este tiempo, su existencia se hizo conocida por cada vez más gente. Muchos la temían, pero muchos también deseaban alcanzar la existencia infinita. Hay muchos. Sin embargo, aquellos seres que querían apoderarse del poder del infinito fueron derrotados por Orfeo. La diosa dragón infinito una vez vino a mí, pero la ignoré. En ese momento, la diosa Lolita de la Biblia dentro de Rock Point habló. Por un lado, desconfío de su poder. Después de todo, para la Tierra, la existencia de Orfeo está fuera de lo común. Por otro lado, estoy ocupada creando artefactos, no tengo tiempo para atacar al Gran Rojo con ella. Entre ellos había algunos dioses que querían ayudar a la diosa dragón infinito, con la esperanza de ganarse su favor y convertirse en sus aliados. Sin embargo, al enterarse de que su oponente era Wei, después de Da Zilong, abandonó inmediatamente la idea.
Después de todo, en comparación con el dios dragón infinito Orfeo, la existencia y el poder del Gran Rojo han estado profundamente arraigados en las mentes de las personas durante mucho tiempo. Como es la criatura más fuerte que habita en las grietas dimensionales, nadie se atreve a hacer ningún movimiento contra ella. Gran Rojo posee el poder de los sueños y es, sin duda, el más fuerte. Si bien se dice que el dios dragón infinito posee un poder infinito, desde que fue desterrado de la grieta dimensional por Gran Rojo, la diferencia de fuerza es evidente de inmediato. Cuidado con los spoilers. Para novelas emocionantes y satisfactorias, visita Feilu Novel Network. Maestro, ¿tiene intención de llevarse a Orfeo? Eso es exactamente lo que estaba pensando y, para ser honesto, sería bastante fácil conquistarla. Rosen se rió entre dientes y habló. No le dio más vueltas. Encontrar al dios dragón infinito era la prioridad. Con eso en mente, Rosen expandió su sentido divino por todo el mundo a toda velocidad. En poco tiempo, su sentido divino cubrió el mundo entero. Además, como no hizo ningún intento de ocultar su paradero, también fue detectado por algunos individuos muy perspicaces durante el proceso de dispersión de su sentido divino. Fueron afectados por esta fuerza. Al darse cuenta de que esta era la conciencia divina del dios de la Biblia, instantáneamente sintió como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable, y todo su cuerpo estaba empapado en sudor. Capítulo 329 Dios Dragón Infinito Capítulo 329 Recientemente, el Reino Celestial, bajo la influencia de la Biblia, celebró una gran ceremonia para conmemorar el descenso del Dios de la Biblia. Aunque esa ceremonia fue una mera formalidad, esencialmente un descenso, aún así sorprendió a muchos, pocas personas. Es más, a los ojos de muchos, aunque Rosen no hizo nada, fue una demostración total de fuerza. Si no fuera por el hecho de que el Dios de la Biblia es tan poderoso, todos habrían sido tentados a protestar. Menos de 24 horas después de la ceremonia de iniciación, la conciencia divina del Dios de la Biblia se extendió por todo el mundo sin restricciones. Aquellos panteones que aún no habían actuado a causa de la resurrección del Dios bíblico, de repente volvieron a estar inquietos. Cuando quisieron salir y formar una alianza con otros grupos de dioses amigos, y de paso discutir la amenaza que representaba el Dios bíblico, tardíamente se dieron cuenta, ¿es la conciencia divina del Dios de la Biblia capaz de cubrir toda la tierra? ¿Significa esto que mientras aparezcan en el mundo humano, todo lo que digan o hagan será perfectamente conocido por el Dios de la Biblia? Y lo que es aún más letal, ¿cómo es que no se dieron cuenta antes de que la conciencia divina del Dios de la Biblia era tan fuerte? ¿O es que el poder del Dios de la Biblia ha aumentado durante los 1000 años que han pasado? Esto es simplemente, algunas facciones que originalmente habían planeado causar problemas abandonaron sus intenciones después de que Rosen mostró involuntariamente su poder. Ley. Después de todo, ¿quién sabe si el Dios de la Biblia los escuchará mientras hablan? En realidad, Rosen no tiene tanto tiempo libre para escuchar a escondidas las conversaciones ajenas. Su sentido divino se extendió por todo el mundo mientras buscaba el paradero del dios dragón infinito Orfeo. De hecho, dado el desarrollo actual de la trama, la banda de la calamidad probablemente ya está establecida desde hace algún tiempo. Además, la escala de los implicados ya es bastante grande. Después de todo, en la historia original, tras el ataque de Kokaville, los líderes de las tres facciones celebraron una reunión de paz en la Academia Kuo. En esa parte de la historia, la banda de la calamidad se movilizó a gran escala, liderada por la facción del viejo rey demonio, en un intento de matar a los líderes de las tres fuerzas principales. Sin embargo, todos en el clan de la calamidad sobreestimaron su fuerza, creyendo que el poder que les dio Orfeo les permitiría derrotar, cortar. Pero la trágica realidad les decía que, dada la enorme diferencia de fuerza, incluso el leve rastro de poder otorgado por Orfeo era insuficiente. Todavía no puede superar la brecha creada por la disparidad. Rosen continuó su búsqueda del paradero del dios dragón infinito Orfeo. En términos generales, Orfeo, que no oculta su aura, debería ser fácilmente detectado por él. Sin embargo, no está claro si los miembros del clan de la calamidad ocultaron demasiado bien a Orfeo, ya que Rosen no lo encontró de inmediato. Ubicación. Es muy probable que algún tipo de barrera bloqueara su búsqueda. Orfeo, supuestamente líder del clan de la calamidad, es en esencia solo un banco de sangre. El clan de la calamidad la eligió como líder por dos razones. Una forma es aprovechar el prestigio del dios dragón infinito para atraer a más personas a unirse. Otra ventaja es que Orfeo puede compartir su poder con otros. Incluso si no dura mucho, sigue siendo una forma enorme y eficiente de mejorar.
Afortunadamente, los métodos del clan de la calamidad para ocultar a Orfeo no eran sofisticados. Aunque el cuartel general del clan de la calamidad estaba bien escondido, Rhodes logró encontrar un fallo. Orfeo no estaba cautivo en una nación insular, sino en un pequeño país del sur de Europa. Después de confirmar la ubicación de Orfeo, Rosen le hizo una seña a Rías. ¿Quieres venir conmigo a encontrar a Orfeo? Al escuchar esto, Rías finalmente reprimió su impulso de seguirla, sacudiendo la cabeza y diciendo: olvídalo, incluso si fuera, como mucho, es solo una función de la cámara. Prefiero quedarme aquí. Tengo muchas más cosas que hacer. De acuerdo, entonces iré para allá. Al ver que Rías no parecía tener ganas de ir, Rosen no dudó y usó su paso veloz para llegar de inmediato a la mansión donde se encontraba Orfeo. Aunque el área alrededor de la residencia de Orfeo, que también era el cuartel general de la banda de la calamidad, estaba rodeada por docenas de capas de defensa y barreras de sellado instaladas por las brujas, pero esto no tuvo ningún efecto en Rodas. 0. Solicitar flores. Después de ignorar por completo todas las barreras, Rosen encontró a Ubu sentado solo en una silla en la habitación más profunda del sótano de la mansión. Limitado al dios dragón Orfeo. Aunque es un sótano, el ambiente que lo rodea no está sucio ni desordenado, lo que indica que alguien lo limpia periódicamente. Rosen examinó a Orfeo con atención. Su larga cabellera, negra como la tinta, le caía en cascada hasta la cintura, adornada con varias cintas moradas que se mecían ligeramente al girar la cabeza. Sus ojos grises, reveló una sensación de desconcierto y eteridad, pero este pequeño cuerpo contenía infinitos misterios originados en la grieta dimensional. Ella era pequeña y llevaba un vestido gótico lolita negro con ribetes de encaje morado en el dobladillo y el escote. La piel expuesta al aire es tan blanca como el jade. A primera vista, parecía una jovencita bastante linda, inocente e ingenua. Sin embargo, Rosen podía percibir fácilmente el inmenso poder que albergaba su pequeño cuerpo. Aunque aún no era tan fuerte como él, comparado con el nivel de este mundo, la existencia del dios dragón infinito Orfeo era prácticamente un error. Rosen, al ser un transmigrador, no se quedaría aquí para siempre, pero Orfeo era increíblemente poderoso sin ninguna limitación. Incluso si todos los ejércitos del mundo estuvieran unidos, no habría forma de derrotar a Orfeo. Afortunadamente, Orfeo no era del tipo que causa problemas. De lo contrario, el mundo habría sido un caos hace mucho tiempo. Mientras Rosen observaba a Orfeo, Orfeo también lanzó una mirada curiosa a Rosen, quien repentinamente había irrumpido. Es similar a cómo se comportan los bebés ingenuos cuando ven extraños. Orfeo simplemente miró tranquilamente a Rosen, sin hacer ningún movimiento innecesario. No dejes que su linda apariencia te engañe. Una vez que se pone seria, su aura helada y poderosa, proveniente de sus instintos biológicos, todo a su alrededor temblaba. Al mismo tiempo, el sistema del árbol de la vida de Rosen también reaccionó ante Orfeo. Capítulo 330. Prométeme una cosa. Capítulo 330. Este resultado no es sorprendente. Después de todo, si las calificaciones de Orfeo no eran suficientes para convertirse en un familiar, entonces era casi imposible para cualquier otra persona en este mundo estar calificado. Está bien. ¿Quién eres? Orfeo inclinó la cabeza. De todas las personas que habían estado en esa casa, ella nunca había visto a Rosen. Rosen. Las palabras de Rosen fueron concisas y directas. Oh, ¿también viniste a pedirme una serpiente? Aquí tienes. En cuanto terminó de hablar, Orfeo señaló con su pequeña mano, y una cosa negra como un gusano emergió de su cuerpo y se posó sobre Ludo. Delante de Mori. Sin embargo, al observarla más de cerca, queda claro que la serpiente que se retuerce constantemente no es una serpiente real, sino más bien un agregado de energía negra. Debido a su postura inestable, se retuerce como una serpiente en un patrón de 3, 4, 0. Rosen no lo tomó. Con su fuerza actual, no tenía necesidad de tal cosa. Ciertamente. Como parte del poder del dios dragón infinito Orfeo, sus efectos son extremadamente fuertes. Una vez ingerido, puede aumentar la fuerza de una persona en varios órdenes de magnitud en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, si un demonio de alto rango consume la serpiente de Orfeo, su poder mágico aumentará temporalmente a un nivel comparable al de un señor demonio. Los niveles de belleza. Rosen recordó que durante la reunión tripartita cuando las fuerzas del antiguo rey demonio atacaron, los descendientes del antiguo rey demonio usaron la serpiente de Orfeo para mejorar su poder. Hasta el nivel de rey demonio.
Creyendo que tenían la victoria a su alcance, lanzaron un ataque suicida contra Serhax, Serapru y Azazel. Sin embargo, a pesar de estar al nivel de un señor demonio, la diferencia de fuerza es enorme. Serhax ya es un ser trascendente, y el poder de Serap es varias veces mayor que el de los antiguos señores demonio. Aunque el gobernador Ángel Caído Azazel, aunque era el más débil entre ellos, debido a la amplificación del artefacto artificial, su poder después de activar la mano prohibida excedía por mucho al de un señor demonio ordinario, dominando instantáneamente al viejo. Katarina, una descendiente del señor demonio Leviatán, abrumó a Azazel, quien, incapaz de soportar el ataque, intentó autodestruirse para llevarse a Azazel con ella. Azazel pagó el precio en ese momento al perder un brazo. Pensando en esto, lo que hizo que Rosen se sintiera un poco incómodo fue el asunto de que Azazel perdió su brazo. Por supuesto, lo que a Rosen le resultó difícil soportar no fue la desesperada lucha del gobernador Ángel Caído por sobrevivir contra el brazo cortado de Katarina, sino más bien la reacción de Azazel después de perder su brazo. En lugar de encontrar una forma de regenerar el miembro amputado, se añadió un brazo mecánico artificial. La explicación es que los brazos mecánicos son más flexibles que el cuerpo humano, pero incluso como gobernador Ángel Caído, la destreza de sus extremidades sigue siendo inferior a la de una máquina artificial. Incluso los brazos robóticos son inferiores. Todo lo que puedo decir es que Azazel lo arruinó por completo. Si Azazel todavía estuviera frente a él, Rosen definitivamente le daría una bofetada en la cara. Ha deshonrado completamente a los ángeles caídos. Volviendo al tema, el rechazo de Rosen al comportamiento de la serpiente provocó una ligera conmoción en el rostro de Orfeo. Ella encontró al hombre frente a ella muy extraño. Después de todo, si Luigi no estaba allí para pedir la serpiente, entonces ¿por qué vino aquí? Estoy aquí para llevarte. La banda de la calamidad no es lugar para ti. Rosen no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Al oír esto, Orfeo inclinó la cabeza. ¿Por qué? Toda esa gente del clan de la calamidad te miente. Solo fingen ayudarte a derrotar al Gran Rojo para obtener poder y volverse más fuerte. Eso es todo. Al oír esto, Orfeo permaneció en silencio durante unos segundos antes de asentir débilmente y decir: sé sobre esto. Orfeo simplemente era torpe, no estúpido. Orfeo sabía perfectamente en su corazón si el clan de la calamidad realmente quería ayudarla o no. Sin embargo, ella tenía sus propias razones para quedarse allí a pesar de saberlo. Primero, aún albergaba la ilusión de que el clan de la calamidad algún día podría ayudarla a derrotar al Gran Rojo. Segundo, necesitaba un lugar donde quedarse. En el pasado, cuando viajaba por el mundo, era recibido por un gran grupo de deidades locales vigilantes en cada lugar que visitaba, y a Orfeo siempre le decían con rudeza que se fuera inmediatamente. Aunque Orfeo poseía el poder de destruir hordas enteras de dioses con un solo aliento, a sus ojos, no había necesidad de apuntar específicamente a ellos. Las hormigas han hecho su movimiento. Es raro encontrar una organización dispuesta a aceptarlo en estos días, e incluso si no es enteramente por afecto genuino, Orfeo prefiere su vida actual. Al menos es mucho mejor que me echen cada vez que salgo. Lee novelas súper emocionantes en Feilu Novel Network. Además, aunque Orfeo tuviera que gastar sus propias fuerzas cada vez, no le afectaría en absoluto. Al menos, nunca se sentía débil. La mayoría de la gente, al ver la actitud de Orfeo, probablemente no sabría qué hacer. Sin embargo, Rosen sabía muy bien que Orfeo solo tenía una obsesión. Esto es regresar a la grieta dimensional ocupada por el Gran Rojo. Puedo ayudarte a regresar a la grieta dimensional, y solo necesitas aceptar una condición. Al mencionar esto, los ojos de Orfeo se abrieron de par en par. La grieta dimensional que era su hogar estaba ocupada por el Gran Rojo, y había sido golpeada varias veces. Esta siempre había sido su mayor preocupación. Todo lo que había hecho hasta ahora era para intentar regresar a la grieta dimensional. Sin embargo, aunque esta era su obsesión, Orfeo no era tonto y no aceptaría las condiciones de Rosen basándose en una sola frase. Al menos el grupo del flagelo escribió un cheque en blanco. En ese momento se oyeron pasos fuera de la habitación. Un hombre vestido con una túnica negra, con el pelo recogido al estilo samurái y un rostro frío y severo, empujó la puerta y entró. Otis, danos las serpientes, necesitamos 4. Solo después de hablar, el hombre se dio cuenta de que ya había gente en la habitación. Se sorprendió un poco, pero no dijo nada más. Simplemente miró el 5, 7 y guardó silencio. Crucere es descendiente de Asmodeus, el señor demonio de los antiguos señores demonio.
Para aniquilar al actual gobierno de los señores demonio del inframundo, la facción de los antiguos señores demonio, liderados por Rucere Asmodeus, Catreya Leviathan y Sherba Belzebú, llevaron a toda la facción del viejo señor demonio a unirse. Esta organización se conoce como el Grupo Calamidad. El clan de la Calamidad posee el poder no solo de la facción del antiguo señor demonio, sino que también incluye humanos, brujas y ángeles caídos solitarios. Y sin importar quiénes sean, todos pueden obtener el poder de las serpientes de Orfeo. Para afrontar la situación cada vez más grave, Crucere necesita aún más serpientes. Has llegado en el momento perfecto. Después de darse cuenta de la identidad de la otra persona, Rosen reveló una leve sonrisa. Capítulo 331. No puedes decir eso solo cuando no puedes vencerme. Capítulo 331. ¿Quién eres? Al oír este comentario aparentemente fortuito, incluso alguien tan despistado como Crucere supo que algo andaba mal con Rosen. Como Rosen ocultó su presencia, Crucere desconocía su verdadera identidad. Pero esa misma vacilación paralizó la vida de Crucere hoy. Si se hubiera dado cuenta de inmediato y hubiera escapado antes de siquiera entrar en la casa, Rosen no habría perdido el tiempo. En cambio, Crucere vivirán un poco más. Pero ahora está claro que se ha topado con la línea de fuego. Crucere, descendiente del rey demonio, percibió tardíamente la inusual atmósfera en el aire. Siguiendo el principio de atacar primero, al instante, lanzó un rayo de energía con una concentración mágica extremadamente alta hacia Rosen. La magia, que ya se acercaba al nivel de un cuasi señor demonio, sacudió el aire. La lujosa casa tembló violentamente debido a la atmósfera turbulenta, y las paredes se cubrieron instantáneamente de grietas similares a telarañas. Zumbido 06. La magia devastadora envolvió a Rosen, pero unos segundos después, el rostro de Crucere mostró una expresión de absoluto horror. Su magia golpeó a Rosen sin causarle ningún daño visible, ni siquiera un solo cabello en las patillas del otro. Se balanceó ligeramente. Tú, monstruo. Crucere apretó los dientes, con la voz teñida de terror. Como descendiente de un legítimo señor demonio, su poder mágico superaba con creces el de los demonios de sangre pura comunes. Además, su fuerza actual es incluso más pura y profunda que la del primer rey demonio a esa edad. Con el tiempo, no sería sorprendente que creciera hasta un nivel comparable, o incluso superando, al primer rey demonio. Sin embargo, la aparición de Rosen destrozó el sueño de Crucere de convertirse en un hombre fuerte. Al escuchar esto, Rosen dijo con una expresión burlancia: no puedes llamarme monstruo cuando no puedes vencerme. Sin duda. ¿Por qué malgastar mi tiempo contigo? Déjalo en paz. Dicho esto, Rosen no le dio a Crucere oportunidad de replicar. Su poder divino se formó rápidamente en la punta de sus dedos, y una lanza de luz apareció en un abrir y cerrar de ojos. Y en un instante, le abrió la espalda a Crucere, que estaba intentando escapar. La lanza de luz atravesó la herida tan suavemente como si estuviera perforando tofu, y sangre roja brillante fluyó continuamente de la herida. Y fue rápidamente evaporado por ese denso poder del maestro disperso, Lim Kiwo, y el señor supremo bidimensional. Con el corazón completamente traspasado, el cuerpo de Crucere se congeló instantáneamente. En términos generales, un demonio de su calibre puede detener el sangrado por la fuerza con magia a menos que su cerebro o corazón sean destruidos. Se hace cargo temporalmente de la función del corazón y sostiene el cuerpo hasta que se utilice magia o elementos curativos. Pero la luz es venenosa para los demonios. Los demonios cuya piel se expone a ella se carbonizan rápidamente, y el contacto directo hace que esa parte de su carne desaparezca, dificultando enormemente su regeneración. Nacido. Esta fue también la causa principal de la muerte de Cruce. A pesar de haber matado a un rey casi demonio, Rosen no mostró ninguna expresión. Simplemente se volvió hacia Orfeo y le dijo: ¿no debería esto probarlo? Al oír esto, Orfeo se quedó en silencio. Esos demonios del inframundo, que afirman pertenecer a la facción del antiguo rey demonio, son quienes más serpientes demandan, tanto en frecuencia como en cantidad. Sin embargo, también se encuentran entre los pocos miembros del clan de la calamidad cuya fuerza merece ser mencionada. Sin embargo, incluso una figura tan poderosa fue fácilmente asesinada por Rosen. Aunque Orfeo podía hacerlo solo, siempre sentía que el chico que tenía delante parecía ser incluso más fuerte que él. A los ojos de Orfeo, incluso si todas las fuerzas del clan de la calamidad estuvieran unidas, tal vez no podrían derrotar al hombre que tenían frente a ellos.
Por lo tanto, en comparación con las promesas que le hizo la banda de la calamidad, las promesas de este hombre claramente suenan más confiables. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Preguntó Rosen. Tu fuerza es formidable, pero antes necesito saber cuáles son tus supuestos requisitos. Orfeo hizo una pregunta. Es muy simple, quiero que te conviertas en mi sirviente. ¿Miembros de la familia? Un sirviente devoto, cuyo cuerpo y alma no obedecerán las órdenes de nadie. Lee novelas emocionantes en Feilu Novel Network. Las órdenes de nadie serán obedecidas, Orfeo se sumió en sus pensamientos. Entonces me convertiré en tu esclavo, son mi familia, no esclavos. Aunque el precio parezca alto, jamás obligaría a mis familiares a hacer algo que no quieren hacer. Rosen se encogió de hombros. Aunque Orfeo era algo ingenuo por naturaleza, como diosa dragón con una vida indeterminada, poseía su propio criterio. La oferta de Rosen era tentadora, pero Orfeo también sabía que si aceptaba, podría perder su libertad. Sin embargo, Rosen notó la expresión de Orfeo y supo que tenía una oportunidad. Después de todo, si de verdad no quería aceptar, su primera reacción sería negar con la cabeza, no sumirse en profundas reflexiones. Con eso en mente, Rosen decidió echar leña al fuego. Invocó directamente a la diosa Loli bíblica desde la partícula. Acompañada por un resplandor sagrado y el débil sonido de himnos que resonaban en la atmósfera, la diosa Lolita del Espíritu Santo apareció lentamente en medio de la luz sagrada. Debido a que había estado dentro del cuerpo de Rosen, la diosa Lolita de la Biblia sabía el propósito de su invocación. Vamos, explícale a nuestra pequeña cuáles son los beneficios de convertirse en mi familiar. En cuanto Rosen invocó a la diosa Loli, Orfeo reconoció su identidad. ¿Eres el dios de la Biblia? Pero recuerdo que deberías haber muerto hace mucho tiempo. Orfeo se sorprendió. Ella también había tratado con el reino celestial una vez antes. Después de todo, en todos sus años viajando por el mundo, solo el dios de la Biblia fue realmente capaz de desafiar al Gran Rojo. He sido resucitado por mi maestro, Rosen. El dios Loli de la Biblia asintió. Otis, si quieres derrotar al Gran Rojo, lo único en lo que puedes confiar es en el poder de los Rosen en este mundo. En esta situación, aparte de él, nadie más puede ayudarte. Al oír esto, Orfeo se quedó en silencio. Unos segundos después, la chica del vestido se levantó de la silla. Entiendo, ¿qué debo hacer ahora? Ella miró a Rosen a los ojos. Primero, levántate la camisa. En cuanto terminó de hablar, Orfeo no hizo preguntas ni mostró timidez como las chicas que Rosen había contraído previamente. Sentimientos como la vergüenza y la incomodidad no existían en el diccionario del dios dragón infinito. Incluso si Rosen dejara su rostro completamente desnudo ante ella ahora, Orfeo no dudaría ni un segundo. Capítulo 332 El contrato de Orfeo. Capítulo 332 Al escuchar las instrucciones de Rosen, Orfeo obedientemente levantó su camisa. Sin embargo, como era un vestido, Orfeo simplemente se lo subió desde los tobillos hasta la coronilla. La falda negra le ocultaba el rostro, revelando, Cuando Rosen vio el paisaje a través del vestido gótico Lolita, su expresión inmediatamente se volvió increíblemente extraña. ¿Son los dioses dragón tan abiertos de mente en estos días? Ella estaba vestida elegantemente por fuera, pero por debajo estaba completamente desnuda. Rosen no continuó la descripción, porque si hubiera ido más allá, el verdaderamente aterrador dios cangrejo del río descendería sobre este lugar. Incluso después de convertirse en humano, las costumbres de Orfeo siguen siendo diferentes a las de los humanos. Tras vagar por la tierra durante 1000 años, no has mejorado en absoluto. La diosa Lolita de la Santa Biblia rió al ver esto, con una risa con tintes de burla. Sin embargo, Orfeo no reaccionó. Sabía que la diosa Lolita de la Santa Biblia no estaba siendo amable, pero a Orfeo no le importó. Lo único que le importaba era el Gran Rojo. A Rosen no le afectó. Con su compostura actual, no perdería la compostura por algo tan trivial. La lanza sagrada apareció en la palma de Rosen. En el momento en que se solidificó, los ojos de Orfeo se abrieron levemente. Incluso siendo el infinito, sintió un inmenso poder emanando de esa lanza dorada. Un poder lo suficientemente poderoso como para matar al infinito. Sin embargo, Orfeo no tenía miedo. Ella permaneció impasible porque Rosen acababa de acceder a su petición. En muchos aspectos, Orfeo se comportó de una manera muy ingenua. Quizás te pique un poco ahora. Rosen terminó de hablar y clavó la lanza sagrada en el abdomen de Orfeo. El poder del contrato del árbol de la vida se activó de inmediato.
Incluso el objetivo, el dios dragón infinito, permaneció ileso. Unas líneas doradas y oscuras se dibujaron rápidamente en su piel clara, formando un complejo e incomprensible patrón de runas sagradas. En ese instante, Orfeo parpadeó. Porque sintió una energía del mundo exterior fortaleciendo su cuerpo. Aunque es muy tenue, es real. El proceso de conversión de los familiares se completó rápidamente. Mientras tanto, Rosen estaba revisando el panel al lado de la familia de Orfeo. Contratista. Dios dragón infinito Orfeo rango. Enviado divino junior fuerza. I0, resistencia. I0, destreza. I0, agilidad. I0, poder divino. I0, habilidad. El vórtice del eterno retorno. Al consumir poder divino, se creó un reino de bucle temporal separado. Un objetivo atrapado en un bucle conservará la memoria del bucle. El tiempo en el reino del ciclo no está alineado con la realidad. Cuanto más poder divino se consume, más rápido fluye el tiempo en el reino del ciclo. Sombras serpientes infinitas. Al consumir poder divino, uno puede invocar un número infinito de clones de sí mismo de diferentes líneas de tiempo. Los clones requieren poder divino adicional para mantenerse. El poder del clon no es diferente al del original. Mantener la apariencia del clon requiere un consumo constante de poder divino. Uf. Esta habilidad es un poco exagerada. Lee novelas emocionantes en Feilu Novels. Después de que Rosen terminó de mirar el panel de Orfeo, su expresión cambió. Aunque estaba mentalmente preparado y supuso que el panel de habilidades de Orfeo sería absolutamente poderoso, no esperaba que ella siquiera despertara algo. Se ha desarrollado tal habilidad. A Rosen no le gustó mucho la primera habilidad, vórtice del retorno eterno del tiempo. Después de todo, las habilidades que simplemente están relacionadas con el tiempo ya se están volviendo comunes. Sin embargo, esta cosa puede ser sorprendentemente efectiva contra ciertas personas. Pero lo que realmente asombró a Rosen fue la segunda habilidad. Sombras de serpientes infinitas. Aunque Rosen no estaba completamente seguro de por qué las habilidades del poderoso dragón Orfeo se llamaban similares a las de una serpiente, eso no disuadió a Orfeo de, la segunda habilidad sí es increíblemente poderosa. Con solo consumir poder divino, uno puede invocar versiones de sí mismo de diferentes líneas temporales. A primera vista, no parece gran cosa. Después de todo, Gurumito Kisaki solo conoce esta técnica, que le permite invocar a sus yo del pasado a voluntad. Sin embargo, incluso la misma habilidad de viajar en el tiempo puede producir efectos inesperados al usarla en diferentes personas. Gurumito Kisaki es un ejemplo típico. A pesar de ser un espíritu del tiempo, lo único que puede hacer en la batalla es disparar balas hechas con habilidades especiales de sus armas. No hay necesidad siquiera de pensar si el poder de los innumerables dioses dragón infinitos o el de los innumerables Tokisaki Kurumi es más fuerte. Rosen recuperó rápidamente la lanza sagrada. Las marcas sagradas en el abdomen de Orfeo ya no brillaban. Al ver que ella todavía sostenía su falda, Rosen gentilmente bajó su pequeña mano. Ahora que Orfeo se ha convertido en su familiar, menos mal. Ya no tiene que preocuparse de que Orfeo le respire encima. Mientras tanto, Orfeo observa con curiosidad a Rosen. Tras firmar el contrato y convertirse en su familiar, sintió como si un hilo la conectara con Rosen. Antes, Rosen le parecía un desconocido, pero tras firmar el contrato, su relación se convirtieron en una especie de familia. Al mismo tiempo, ya no habrá otra opción que resistirse a cualquier cosa que diga Rosen. Si hubiera sido Orfeo antes del contrato, seguramente no habría aceptado las irrazonables exigencias de Rosen, pero ahora mismo, en su diccionario, solo, cuando se enfrentaba a Rosen, accedía a cualquier petición, por irrazonable que fuera, y la cumplía personalmente. Capítulo 333 El tío extraño Capítulo 333 Después de que se completó el contrato, el dios de la Biblia Lolita de repente se dio cuenta de un hecho. Eso significa que ahora que Rosen ha formado con éxito un contrato con el dios dragón infinito, incluso si Rosen no lleva a Orfeo a causar problemas al gran rojo, Orfeo, no hay nada que podamos hacer. Aunque la bíblica diosa Lolita se sorprendió de que Orfeo, con quien ella misma no podía competir en ese entonces, fuera tomado tan fácilmente como sirviente por su amo, hay que decir que ganarse a alguien que necesita tu ayuda es como conseguir algo a cambio de nada. Puedes ganar nuevos miembros para tu familia sin tener que satisfacer específicamente sus necesidades. La santa diosa Gloria en la Biblia admira mucho a Rosen. No es de extrañar que Rosen pueda convertirse en un dios supremo. Comparado con él, yo solo soy un novato. No pienses tan mal de mí, no tengo intención de dejar a Orfeo colgado.
Después de darse cuenta de los pensamientos en la mente de la diosa Lolita de la Biblia, Rosen dijo con una sensación de impotencia. Sin embargo, planeo resolver este problema antes de irme. Y, si de verdad quieres ser sincero, no es un problema, ya que sabes por qué el gran rojo ahuyentó a Orfeo. Al oír esto, la diosa Lolita de la Biblia asintió levemente. En efecto. Gran rojo no era ningún matón. La verdadera razón por la que expulsó a Orfeo fue para proteger este mundo de ser descubierto por el vecino Exe. Conociendo el contenido del anime y las novelas, ella era muy consciente de que había una civilización extremadamente poderosa fuera de este mundo que la estaba mirando codiciosamente. Aunque la novela no estuvo terminada antes de que el autor original abandonara el proyecto, esto se puede ver en esos breves capítulos. Si cualquiera de los dioses malvados apareciera en Exe, incluso si todas las fuerzas de la Tierra se unieran, no serían suficientes para satisfacer uno de los dientes de los dioses malvados. Después de todo, en las partes faltantes de la novela, el malvado dios demonio llamado Regalceba, después de solo unas pocas rondas, cortó el gran rojo, la cabeza. La idea de que DXD es el más fuerte del mundo es como una broma. Quizás el gran rojo también se dio cuenta del poder del otro lado, por lo que comenzó a expulsar toda la vida en la grieta dimensional excepto él mismo. El propósito es por si acaso. Orfeo es increíblemente poderoso. Si accidentalmente causara caos en la grieta dimensional y destruyera la barrera onírica creada por el gran rojo, entonces, si el dios malvado Exe descubre esto, las cosas se complicarán mucho. Sin embargo, tras analizar la situación, la diosa Loli de la Biblia descubrió que, en realidad, era más difícil negociar. El gran rojo jamás permitiría que Orfeo regresara. Lo sé. En ese caso, ¿por qué no solucionamos el problema de al lado? El plan de Rosen era simple. Después de todo, en su opinión, la mayoría de los problemas del mundo son causados por la incompetencia de las partes involucradas. Si eres lo suficientemente fuerte, cualquier problema tendrá que hacerse a un lado. Es como Superman en el universo DC. Como kryptoniano, tiene un supercerebro y una superfuerza, pero solo usa su superfuerza para resolver problemas. Entonces, maestro, ¿está planeando lidiar con la civilización Exe ahora mismo? La Biblia Lolita Dios frunció el ceño ligeramente. Es posible, pero no ahora. Aunque Rosen estaba seguro de que su fuerza no era menor que la del dios malvado mecánico de al lado, el poder del dios maligno supremo era simplemente demasiado aterrador, y estaba al mismo nivel que él. Hay otros 3 en total. En lugar de luchar con cautela, Rosen prefirió avanzar directamente después de conocer las fortalezas y debilidades del enemigo. Hasta entonces solo nos queda pedirle a Orfeo que espere un poco más. Sin embargo, no tomará mucho tiempo. Mientras Rosen pueda iluminar el siguiente punto de masa, podrá lograrlo después de que su fuerza mejore aún más. Antes de eso, tratemos el problema de Lizzie Wayne. Después de todo, si no lo encuentro primero, ¿qué pasa si de repente libera a la bestia del apocalipsis en la Tierra cuando voy a conquistar otro mundo? Aparte de él, ¿quién más puede detener esa cosa? No esperes hasta regresar y descubrir que tu hogar ya no está. Además, el grupo de Cha definitivamente publicará la tarea, para que otras personas puedan unirse. Al escuchar esto, la diosa Lolita de la Biblia también asintió levemente. Esta es de hecho la solución óptima en la actualidad. Entonces, el objetivo principal sigue siendo Alice Beam, ¿verdad? Lee novelas emocionantes en Feilu Novel Network. Rosen no continuó. Primero explicó su retórica a Orfeo. Orfeo no mostró insatisfacción alguna, afirmando que obedecería las órdenes de Rosen en todo. Sin embargo, a través de la conexión con sus familiares, Rosen percibió su urgente deseo de regresar a la grieta dimensional. Rosen siempre se sintió como un tío extraño que estafaba a los niños de la escuela primaria. Además, Orfeo es el tipo de persona que ayudaría a alguien a contar el dinero incluso después de haberlo vendido. Justo entonces. Más figuras aparecieron afuera de la puerta, todas ellas miembros de la banda Calamity que se habían apresurado después de escuchar la conmoción. ¿Quién eres? Una chica rubia con armadura ligera irrumpió, mirando a Rosen y a la diosa Lolita de la Biblia con expresión de sorpresa. Capítulo 334 El cielo de Juana de Arco se ha derrumbado. N334 La recién llegada era una chica rubia de rasgos delicados, vestida con una armadura ligera de color blanco plateado. Ella pareció sorprendida cuando entró. ¿Por qué no había visto a este hombre del clan del horror? ¿Eres, Juana de Arco?
Preguntó Rosen, observando los rasgos de la chica, y rápidamente recuperó la identidad correspondiente de su memoria. Juana de Arco. Por supuesto, y con mayor precisión, son los descendientes de santos que heredaron el alma de su antepasada Juana de Arco. Ella una vez fue una santa en la iglesia, pero dejó la iglesia porque estaba cansada de su vida mundana y se unió a la facción de los héroes. Mientras tanto, los héroes, siguiendo las instrucciones de Cao Cao, se unieron a la camarilla del caos. ¿Cómo sabes mi nombre? Ya soy famosa, hermanito. Juana de Arco sonrió levemente. En parte porque Rosen había pronunciado su nombre, y en parte porque Rosen era extremadamente guapo, dándole justo en el clavo. Por supuesto, Juana de Arco no se dejaría influenciar fácilmente por unas cuantas palabras de los demás. Hay señales evidentes de una pelea en esta habitación. La magia en el aire no se había disipado, y Juana de Arco recordó que el descendiente del antiguo rey demonio había entrado antes que ella. Pero ella nunca vio a este hombre. ¿Hermano menor? Rosen lo miró extrañado. Esta era la primera vez en su vida que una mujer lo llamaba así. ¿Parezco muy joven? Solo por su apariencia, maestro, parece bastante joven, solo de la edad de un estudiante de preparatoria, dijo la diosa Loli de la Biblia con sinceridad. Claro, en cuanto a edad real, maestro, sí que es bastante joven. Al menos Juana de Arco era 2 años mayor que usted ahora. ¿Con quién estás hablando? Y Juana de Arco se volvió cada vez más cautelosa cuando Rosen, de repente, empezó a hablar consigo mismo. ¿Podría este hombre ser mentalmente inestable? Qué lástima. Es tan guapa. Deberías ser considerado tu antiguo jefe. Y hablando de eso, tú también eres una santa, ¿verdad? Deberías dejar esa facción de héroes cuanto antes antes de actuar. Rosen se rió entre dientes y habló. ¿Mi antiguo jefe? Jeanne no tenía ni idea de a qué se refería Rosen. No era una esclava trabajadora de 996. ¿Cómo iba a tener un jefe? Tú, quería decir algo más, pero una voz resonó directamente en la mente de Juana de Arco. Si aún fueras la santa doncella, deberías poder adivinar quién soy. Piensa bien en lo que acabo de decir. El repentino sonido puso a Juana de Arco en alerta máxima. Sin embargo, en cuanto pronunció esas palabras, Juana pareció comprender algo y se quedó paralizada. Poseía la verdadera alma de Santa Juana de Arco, y sus antepasados habían sido santos de la iglesia durante generaciones. Ella también había pasado sus primeros años en la iglesia. En el medio, estaba extremadamente familiarizado con todo lo relacionado con Dios. Por lo tanto, cuando la voz de Rosen resonó en su mente, la primera reacción de Juana de Arco no fue que su cerebro había sido invadido, sino más bien, la voz era etérea y sagrada, su tono sereno pero portador de una voluntad suprema. Casi al instante, un pensamiento terrible cruzó por la mente de Juana de Arco. ¿Podría ser este hombre, un dios? Una persona común, aunque reconociera la naturaleza extraordinaria de Rosen, no comprendería la verdad de inmediato. Sin embargo, Juana de Arco no era una persona común y corriente. La reverencia hacia Dios que albergaba en su alma era mucho mayor que la de cualquier otra persona. Fue su fe en Dios lo que la mantuvo en marcha mientras estaba en prisión. Un pensamiento aterrador, pero innegablemente real, cruzó por la mente de Juana de Arco. Lee novelas emocionantes en Feilu Novel Network. Cuanto más intentaba demostrar que estaba equivocado, más creía en esta única verdad. El dueño de esa voz era, sin duda, el Señor Supremo. Así, tras confirmar este pensamiento en su corazón, Juana de Arco, casi al instante, sintió como si toda su fuerza le hubiera sido drenada, todo su ser, todos cayeron al suelo como un montón de barro. Juana de Arco, aunque era una santa, traicionó a la iglesia por sus propios deseos egoístas, uniéndose a la facción de los héroes y asociándose con un grupo lleno de demonios rebeldes y ángeles caídos. Un exorcista solitario, e incluso otros seres que odian al mundo, se unieron al flagelo. Todo lo que le ocurrió fue una mancha en su identidad de santa. En el pasado, aunque Juana de Arco cometiera errores, nunca sintió que hubiera nada malo en ello. Como santa, jamás había visto a un dios, e incluso antes de unirse a la facción de los héroes, había rezado al cielo, pero no recibió respuesta. 0. Solicitar flores. Por esta razón Juana de Arco se unió decididamente a la facción heroica. Lo que Juana de Arco nunca esperó fue que, al llegar a la sede del clan de la calamidad, se encontraría inmediatamente con el dios en el que originalmente había tenido la intención de abandonar su fe. Nos conocimos brevemente. Aunque al principio no reconoció al adulto, lo llamó hermanito. Pensando en esto,
Juana de Arco incluso contempló el suicidio. A pesar de ser una santa, se refirió sin rodeos a Dios como un hermano menor e incluso expresó su deseo de abrazar a Rosen en el momento en que lo vio. La idea de abrazarla tiernamente y protegerla en mis brazos. Juana de Arco sintió como si el cielo se hubiera derrumbado. La facción heroica, la plaga, ya nada importaba. En ese momento, Juana era como una niña sorprendida haciendo algo malo, con la mente consumida por pensamientos de cómo salirse con la suya. Sin embargo, cuando Juana de Arco volvió a mirar hacia arriba, de repente se dio cuenta de que la deidad ya no estaba allí. Pero una voz aún permanecía en mi mente. Esa magnífica voz le dijo que después de reformarse, debería ir a la ciudad de Comao para encontrarlo. Por otro lado, para Rosen, su encuentro con Juana de Arco fue un simple incidente menor. Al ver que era una posible miembro de su familia, Rosen, naturalmente, no tenía motivos para negarse. En cuanto a lo que Juana haría a continuación, Rosen no necesitaba especular en absoluto. Mientras siga siendo Juana de Arco, eventualmente abandonará el culto de la calamidad y se reincorporará a la iglesia. Ay, nunca imaginé que en los años que estuve ausente pasarían tantas cosas, que incluso una creyente como Juana de Arco se alejaría de mí. Y luego se fue. La voz de la diosa bíblica Lolita está llena de emoción. Sin ella, el poder del reino celestial menguó. Si despertara unos cientos de años después, la Iglesia de Cristo probablemente quedaría reducida a una simple reliquia en el camino. La vida humana es corta. Lo que para ti puede parecer un momento fugaz, en realidad son décadas de cambio en el mundo humano. Eso es bastante normal. Después de que Rosen terminó de hablar, no continuó la discusión sobre este tema. Encontrar a Lice Vane por medios normales sería difícil, pero de repente se le ocurrió una idea con una tasa de éxito del 90%. Capítulo 335 Lilith, la madre de los demonios. Sin embargo, Rosen no implementó el plan de inmediato, sino que regresó a Ciudad Kuo y encontró a Rías. En ese momento, la ciudad de Comao se había convertido en la ciudad más segura de toda la nación insular. Esto no fue por el ataque de Kokaville, sino por el de Rosen. Cualquiera que haya conocido a Rosen y Rías sabe que este último es un buen amigo de Rosen. Ahora que Rosen es el Espíritu Santo del cielo, tanto el cielo como el inframundo han desplegado en secreto grandes fuerzas para evitar que más huéspedes no invitados entren a la ciudad de Kujou. Ingresar. Esta situación llevó directamente a Balí, que seguía a Azazel, a creer que el dios de la Biblia debía saber de su relación con los antiguos demonios. Tocar. Para evitar que lo colgaran y lo azotaran, Balí, sabiamente, decidió mantener un perfil bajo por el momento. Mientras tanto, Rhodes también encontró a Rías en el Departamento de Investigación Sobrenatural 657. Además de ella, el gato en la sala de actividades y Akeno y Mejima también estaban allí. Al ver a Rosen, los dos se levantaron inmediatamente del sofá, dejando de lado todo lo que estaban haciendo para presentarle sus respetos. Aunque Rosen parece tener más o menos la misma edad que ellos, él es el verdadero dios de la Biblia. Aunque el reino celestial y el inframundo eran enemigos jurados en el pasado, por no hablar de ellos, incluso los señores demonios como Serhak sentirían su propia insignificancia al verlos. Pequeño. Rosen, ¿has vuelto? Cuando Rías vio a Rosen, una leve sonrisa apareció en su rostro. Aunque solo estuvo fuera un corto tiempo, se mostró bastante reacia a irse. Rías no sabía qué sentir. ¿Será que estaba enamorada? Incluso había consultado con Imejima Akeno, la veterana aparentemente experimentada en asuntos del corazón, pero su naturaleza habitualmente sensible con respecto a los temas emocionales. Sin embargo, Akeno y Mejima no tenía ni idea de por dónde empezar cuando se trataba del problema de Rías. Al principio a Rías le pareció extraño, pero luego se dio cuenta de que tenía todo el sentido. Para los forasteros, Rosen es un dios bíblico inaccesible. Sin embargo, Rías pertenece a su mismo grupo, y en lugar de considerarlo un dios, Rías, ya sí prefería considerarlo su amigo. Cuando Rías vio a Rosen regresar, su corazón latió un poco más rápido y un rubor de anticipación apareció en su rostro. Ni siquiera ella misma se había dado cuenta. Después de todo, comparado con algo tan trivial, Rías notó que Rosen había traído a una loli de cabello negro con una apariencia familiar. ¿Quién es? Rías acababa de terminar de hablar cuando, de repente, abrió la boca de par en par. Aunque nunca la he visto en persona, esta loli de cabello negro vestida con un estilo lolita gótico negro es definitivamente el dios dragón infinito del anime. ¿Se ven exactamente iguales? Aunque Rías sabía que Rosen acababa de salir a buscar al dios dragón infinito.
Inesperadamente, no solo los encontró, sino que incluso trajo de vuelta a Orfeo. ¿Cómo lo hiciste? Claro, usé al Gran Rojo como moneda de cambio. ¿Crees que la promesa del clan de la calamidad es más creíble o la mía? Rosen proporcionó un exploit muy simple. Al escuchar esto, Rías se detuvo por un momento y luego se rascó la cabeza como si lo encontrara absurdo. Ella sabía, por supuesto, que el clan Carmesí solo había conseguido el respaldo de Orfeo a cambio de su ayuda para derrotar al Gran Rojo. Sin embargo, las llamadas promesas no eran más que promesas vacías. Ni siquiera el dios dragón infinito pudo derrotar al Gran Rojo, así que añadir más hormigas no sería suficiente. Orfeo no podía ignorarlo. Por eso abandonó el clan del horror y aceptó convertirse en la sirvienta de Rosen. Es cierto. Rías no sabía qué comentar sobre los métodos rápidos y decisivos de Rosen. El dios dragón infinito, temido por el mundo en la historia original, se convirtió fácilmente en un familiar obediente. Si otros supieran de los métodos de Rosen, probablemente se arrepentirían y llorarían. Todos consideran a Orfeo una amenaza monstruosa, y con solo verla se desencadena una reacción inmediata. ¿Quién habría pensado en vivir en paz con ella? Debido a que Orfeo se enfrenta a la hostilidad y el odio de otras fuerzas donde quiera que va, estas son incapaces de comprender sus pensamientos internos. Incluso si eres el más fuerte, siempre y cuando no te mates intencionalmente y la trates como a una amiga, es fácil ganar el favor de Orfeo. Si Hades supiera que te lo llevaste tan fácilmente, probablemente moriría de ira en el acto. Lee novelas emocionantes en Feilu Novel Network. Rías dio una leve sonrisa. En la historia, Hades codicia el poder del dios dragón infinito Orfeo, por lo que colabora con los héroes y desata su carta del triunfo, el devorador de dragones. Maier usó su poder para dividir el infinito, transformándolo finalmente en Orfeo y Lilith, quien ahora posee todos los recuerdos de Orfeo. Pero ahora, el intento de Hades de arrebatarle gente a Rosen equivale a que un anciano se ahorque. Al ver a Rías tan cerca, Orfeo la miró, pero permaneció en silencio. Con cualquiera que no fuera Rosen, Orfeo mantuvo su actitud habitual. Hay algo más. Creo que puedo encontrar a Licebim en alguna parte. ¿Dónde? Los cielos, el inframundo y los ángeles caídos han enviado a casi todos los que pueden para buscar el paradero de Licebim. Rías también estaba intentando recordar los lugares donde había aparecido Licebim, pero desafortunadamente, no podía recordar dónde en absoluto. Aquí. Rosen dio un pisotón. Rías estaba desconcertada, pero no fue hasta que Rosen pronunció la palabra infierno que la chica comprendió de repente. ¿Así que planeas ir al infierno a buscar a Licebim? Si está ahí, puede que lo encuentres. En la historia, Hades, el dios del inframundo, y Licebim han colaborado ampliamente. El ejemplo más típico es el laboratorio de demonios artificiales que Licem construyó en lo más profundo del infierno. Era de los dioses antiguos 1-0, aparte de Lucifer y Lilith, no hay otros demonios. Para expandir su raza demoníaca, Lucifer inicialmente se apareó de forma natural con Lilith, posteriormente conocida como la madre de los demonios, lo que resultó en el nacimiento de Licebim. Sin embargo, este método era demasiado lento, por lo que Lucifer comenzó a manipular a Lilith, usando su carne y sangre para crear nuevas especies. Demonio. Esta es también la razón principal por la que el inframundo pudo crecer tan rápidamente. Y Licebim también es un hijo muy filial. Durante la guerra civil del inframundo, abandonó el inframundo con su madre Lilith, a quien solo le quedaba una pizca de conciencia y un cuerpo físico, y luego encontró a Hades, logrando, después de la colaboración, realizaron investigaciones sobre demonios artificiales en el nivel más bajo del infierno. El sujeto del estudio era, naturalmente, la madre de Licebim, una masa de carne que se retorcía. Capítulo 336 Hades, el dios del inframundo. Capítulo 336 ¿Vas o no vas? Preguntó Rosen. Eres un demonio de alto rango, deberías ver más mundo. ¿De verdad planeas ir al infierno a buscar a Licebim? Pero recuerdo que ese es territorio de Hades, y Hades es un dios griego, uno de los dioses principales de la historia. Si voy directamente allí, definitivamente me detendrán, ¿verdad? Rías dudó por un momento. E incluso si Licebim estuviera en el infierno, Hades definitivamente no lo admitiría. No hay problema. Dije que lo tiene, así que lo tiene. Entonces, Rías, aún desconcertada, sintió que Rosen le daba una palmadita en el hombro. Ya deberías estar acostumbrado a mi forma de actuar. Cuando digo que Licebim se esconde en el infierno, más vale que realmente esté escondido allí. Allá.
Si la mitología griega se atreve a revelarse, podría incluso volver a mis antiguos métodos misioneros en mi función actual. La historia de la Biblia es conocida por todos en los tres reinos. Incluso los demonios conocen la historia del cristianismo. Lo que comenzó como una iglesia naciente se convirtió rápidamente en la religión más grande del mundo, con algunos papas con poder suficiente para controlar el mundo entero. Nacionalidades. Antes del cristianismo, las religiones indígenas fueron absorbidas o relegadas al olvido. En aquella época, la fe de la mitología nórdica fue absorbida por completo por el cristianismo, e incluso el dios principal, Odín, pasó a formar parte de Satanás en la Biblia. La mitología griega tuvo un desempeño un poco mejor, pero aún no pudo competir con el cristianismo. En este mundo, la Iglesia de Cristo, con su autoridad divina, es sin duda el poder más poderoso. Por ello, antes de que Rías pudiera reaccionar, Rosen ya la había guiado al inframundo. Todo poder mitológico posee una entidad similar al inframundo. En la mitología griega, el inframundo es el lugar donde se reciben las almas de los muertos. Pero en realidad la única diferencia está en el nombre. Estaba oscuro, húmedo y sin luz solar, con una niebla fría por todas partes. A través de la vasta tierra, innumerables almas etéreas vagan, y aquellos que guían a estos espíritus errantes son figuras vestidas con largas túnicas negras. Una túnica y la parca empuñando una guadaña. Recientemente, Hades, el dios del inframundo, ha ordenado a todos los dioses de la muerte que estén en alerta máxima y eviten que cualquier persona sospechosa entre al inframundo. Los Grim Reapers de menor rango no sabían qué estaba pasando, pero como Hades había dado personalmente la orden, incluso los Grim Reapers que anteriormente se habían mostrado complacientes, también prestaban mucha atención a la entrada entre el inframundo y el mundo humano. La razón por la que Hades, el dios principal que emitió esta orden, instruyó a sus subordinados a estar en alerta máxima fue porque el dios de la Biblia había regresado recientemente al poder. La noticia. Hades, como dios de alto rango, también se enteró inmediatamente de la reaparición del dios de la Biblia. Mientras otros poderes mitológicos estaban dominados por el miedo y la incertidumbre ante la situación mundial, Hades, el dios del inframundo, ya había comenzado a desconfiar del dios bíblico. Vendrán a buscar problemas con él. Aunque las noticias del dios bíblico no eran claras en el pasado, Hades tomó precauciones y entabló negociaciones con Lizebim, quien había desertado al inframundo. Cooperar. En lo más profundo del infierno, en la prisión de hielo eterno, se construyó un laboratorio para que Lizebim investigara tecnología artificial trascendente. Aún así, Hades seguía intranquilo. Cada vez que aparecía Lizebim, Hades le instaba a disipar la maldición cuanto antes. El sello de la bestia del Apocalipsis. La razón es que, entre los oponentes registrados en la Biblia, solo la bestia del Apocalipsis es capaz de luchar contra el Dios de la Biblia. Si uno pudiera obtener el poder para controlar a la bestia del Apocalipsis, no tendría que vivir con miedo constante. Señor Hades, no necesitas llegar tan lejos. El que hablaba era un Grim Reaper de alto rango cuyo rostro estaba casi completamente enterrado en su capucha. El rumor de que el dios de la Biblia murió ha circulado durante mucho tiempo, pero nunca se ha comprobado. Ahora, el dios de la Biblia ha reaparecido repentinamente. Aunque el rumor ha sido desacreditado con éxito, en el pasado, es posible que el dios de la Biblia no lo hubiera hecho. Al celebrar una ceremonia tan grandiosa, llegando incluso a informar a todos los dioses del mundo sobre ella, tal vez haya algo más profundo detrás. El secreto del primer piso. Por ejemplo, el dios de la Biblia efectivamente tuvo un problema, pero recién hoy fue restaurado debido a algún acontecimiento. Pero pase lo que pase. Una ceremonia tan elaborada tiene claramente como objetivo difundir deliberadamente el mensaje de que el dios de la Biblia todavía está vivo. En el pasado, Tianxian no habría hecho esto. Pero ahora lo han hecho y quieren que todos los dioses del mundo lo sepan. Por lo tanto, el análisis de esta parca de alto rango que se quedó al lado de Hades solo puede ser una de dos posibilidades. 907 Una interpretación es resaltar la presencia del dios bíblico, indicando que algo grande está por suceder. Para novelas emocionantes, visita Feilu Novel Network. Otro aspecto es demostrar la presencia de Dios, pero su propósito es claramente disuadir a aquellas fuerzas que quieren interferir con las tres partes. Sin embargo, debido a la fuerza insuficiente en esta etapa, esta es la única manera de advertir al mundo exterior. Hades escuchó y también pensó que tenía mucho sentido. Aunque el dios de la Biblia ha resucitado, es muy probable que su poder sea insuficiente comparado con el de antes.
De lo contrario, dadas sus acciones durante el caos, no habría podido robar la partida de Samael el devorador de dragones, quien fue sellado en el inframundo, ya fue suficiente para hacerle pasar un mal rato. Este monstruo, una combinación de todos los aspectos negativos del mundo, ni humano ni fantasma, fue sellado por el Dios de la Biblia en un lugar especial. Pero Hades logró obtenerlo a través de diversos medios. Y le costó un gran esfuerzo romper el sello de Samael. Aún así, ejercer el poder de Samael no es tarea fácil. La razón por la que el Dios de la Biblia lo valora es que su veneno puede matar dragones fácilmente. Incluso el dios dragón infinito experimentaría efectos adversos y entrara en contacto incluso con un poco. Capítulo 337 Hades. Tengo una gran ventaja. Capítulo 337 Samael el devorador de dragones no nació de forma natural, sino que fue creado por el dios de la Biblia. Hades, tras haber robado algo tras la muerte del dios de la Biblia, se siente algo incómodo al saber que el dios sigue vivo. Después de todo, esto es un asunto delicado. Si bien es muy poderoso, es solo cuestión de tiempo antes de que el dios de la Biblia descubra la desaparición de Samael. Si encuentran alguna pista sobre él entonces, quién sabe, no, el dios de la Biblia definitivamente vendrá a buscar problemas. Aunque el análisis del Grim Reaper de mayor rango, Plutón, tiene mucho sentido, el oponente al que se enfrentará es, después de todo, el reino celestial, donde existe el dios de la Biblia. Mientras no revele ninguna pista sobre Samael, ni siquiera el dios de la Biblia actuará fácilmente. Hay un viejo dicho en Oriente. La preparación previene los problemas. Hades no quiere por el momento enfrentarse con el dios de la Biblia. Incluso un camello hambriento es más grande que un caballo, y más aún este camello que aún no ha muerto. Por supuesto, tomar acción no significa que Hades tuviera miedo del dios de la Biblia. Incluso cuando el dios de la Biblia todavía vivía, algunos entusiastas lo clasificaron como el número uno del mundo. Como uno de los principales dioses de la mitología griega, Hades naturalmente no estaba convencido. Por lo tanto, a Hades solo le preocupaba ser atrapado con las manos en la masa, no luchar contra el dios de la Biblia. Después de todo, Hades quería presenciar con sus propios ojos el poder de los dioses, para comprobar si era tan fuerte como sugerían los rumores. Y esto no le dejaba ninguna razón para desconfiar. El dios de la Biblia es el dios más poderoso. Pero no hay cielo en el inframundo. Es más, el dios de la Biblia acaba de hacer una aparición destacada, y definitivamente hay muchas cosas que aún no se han abordado. Sigan enviando más personal y también presten mucha atención a la seguridad de la instalación de investigación trascendente artificial construida en la parte más profunda del infierno de hielo, mientras, menos mal que no lo descubrieron. Tan importante como la de Samael fue la investigación genética demoníaca de Lizem. Lizem estaba impulsado puramente por el deseo de diversión, explotando el último vestigio del valor de su madre para su propia satisfacción. Sin embargo, Hades no es como ese loco de Lizebeim. Hades quería el ejército más fuerte. Cuando escuchó a Lizebeim alardear de su plan de producir superhumanos artificiales en masa, aceptó de inmediato. Sí, señor Hades. Plutón, el dios de la muerte de mayor rango, recibió la misión en un momento de crisis. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, una voz que sorprendió a todos resonó frente a Hades. Como uno de los principales dioses de Grecia, estás llevando a cabo en secreto una investigación tan inhumana. El momento en que las palabras cayeron. Hades fue el primero en reaccionar. Una fuerza divina extremadamente poderosa surgió instantáneamente de su cuerpo, envolviendo a las dos figuras que aparecieron ante él. Si fuera una persona común y corriente, habría sido aplastada por este poder divino en un instante. Sin embargo, Rosen no se vio afectado. ¿Quiénes son ustedes? Hades se puso de pie, y las misteriosas llamas verdes dentro de sus huesos completamente blancos parpadearon y se balancearon. No estabas hablando de mí, dijo Rosen con una leve risa. Al oír esto, Hades de repente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero entonces una mirada de horror apareció en su rostro. El inframundo es claramente el dominio de Hades, el dios del inframundo, pero se comporta de forma lamentable cuando se encuentra con un extraño. Lea una novela emocionante, vaya a Feilu Novel Network. Aunque Hades nunca había visto realmente al dios de la Biblia, el poder que emanaba de Rosen parecía genuino. En ese instante, Hades comprendió lo que estaba sucediendo. ¿Tú eres el dios de la Biblia? Al oír esto, Rosen asintió levemente. Al escuchar la confirmación del dios de la Biblia con sus propios oídos, el corazón de Hades estaba agitado. Si es así, ¿no deberías darme una explicación?
No recuerdo haberte invitado jamás, Dios de la Biblia, a mi banquete. Como Hades estaba en el inframundo, no le tenía miedo a Rosen. ¿Y qué si es el Dios de la Biblia? Este es el inframundo, nunca el cielo. ¡Qué ruidoso! Conociendo la trama, Rosen no tenía intención de discutirla con Hades. El inmenso poder divino envolvió todo el inframundo casi instantáneamente. Todo el inframundo se sacudió violentamente. En un instante, todas las parcas del inframundo percibieron la llegada de cierto ser. Aunque no podían ver la deslumbrante luz sagrada, las parcas detectaron claramente la presencia de ese gran ser. Pero volvamos al punto principal. Después de que Rosen realizó su movimiento, Hades tomó represalias menos de un segundo después. Pero el poder de Rosen superaba con creces al de Hades, y para él, decir incluso una sola palabra a un miembro ignorante de la familia real era un desperdicio de su vida. Por lo tanto, después de solo unas pocas rondas de lucha, Hades fue pisoteado por Rosen, quien miró a Hades desde su posición superior. Capítulo 338. Los compañeros de equipo solo sirven para venderse. Capítulo 338. Hades nunca había experimentado tal humillación desde su nacimiento. La cuestión clave es que él ni siquiera tiene derecho a estar enojado en este momento. La razón radica en que no era otro que el ser que todas las fuerzas mitológicas consideran una amenaza monstruosa. A pesar de la imagen divina del dios bíblico como glorioso y justo, considerado salvador de la humanidad, esto no es poca cosa. Pero para otros grupos de dioses, el dios de la Biblia es más demoníaco que el mismo diablo. Cuando el cristianismo se expandió, muchos grupos religiosos sufrieron mucho. Aún así, ningún grupo religioso se atrevió a causar problemas a los cristianos después. Ahora bien, mientras el Dios de la Biblia siga ahí, es un gran factor disuasorio. Si fuera cualquier otro, Hades lucharía a muerte para defender la majestuosidad del Dios del inframundo, pero el breve intercambio de hace un momento los había eliminado por completo. La brecha entre ellos. Es imposible ganar. No es de extrañar que el Dios de la Biblia ocupe firmemente la posición número 1 en esa lista de los 10 mejores del mundo. Incluso después de su muerte, Shiva, el dios de la destrucción que ascendió al primer puesto, fue descrito como alguien que tenía una brecha insuperable entre él y el ex número 1. Se dice que es la persona más fuerte del mundo que nunca aparece clasificada. Por supuesto, a pesar de no resistirse, Hades todavía pronunció algunas palabras duras. Dios de la Biblia, esto es el inframundo. ¿Cómo te atreves a invadir este lugar? ¿No temes que todos te avergüencen? Hades ni siquiera intentó intimidarlo con su estatus y posición entre los dioses griegos, porque sabía que, y mucho menos Hades, el dios del inframundo, incluso si se mencionara a Zeus, sería considerado un hereje a los ojos de los dioses bíblicos. ¿Se atreven? Rosen respondió con ese comentario casual. Al oír esto, Hades se quedó instantáneamente sin palabras. Sí. Incluso si el dios de la Biblia hiciera tal cosa, ¿se atreverían realmente otros dioses a ridiculizar las acciones del dios de la Biblia? Lo más que podrán hacer es criticarlo a mis espaldas. Ni siquiera hubo una condena. Después de todo, cuando la Iglesia de Cristo se estaba expandiendo, cualquier fuerza mitológica que hablara incluso levemente en voz alta sería etiquetada como hereje. Hades se quedó sin palabras por un momento antes de recuperar el sentido. Dios de la Biblia, ¿qué planeas hacer? ¿Acaso te estás preparando para seguir expandiendo tu territorio? Una propuesta interesante, pero lamentablemente te equivocaste. Rosen rió entre dientes. Deberías saber muy bien por qué estoy aquí. Yo no sé, Hades inmediatamente pensó en Samael el devorador de dragones. Pero antes de que pudiera negarlo, un rayo de luz le atravesó el esternón. Debido a que su verdadera forma era simplemente un esqueleto, no fluía sangre. Sin embargo, la herida perforada por la lanza de luz continuaba supurando desde Hades. Su poder divino y vitalidad. Hades, sin embargo, permaneció firme y no emitió ningún sonido. Si mientes otra vez, la próxima vez no te golpearán aquí. Puedo olvidar lo pasado con respecto a Samael, pero solo si haces algo por mí. ¿Qué pasa? Aunque se consideraba un dios importante del inframundo, Hades no creía que el dios bíblico se atreviera a matarlo. En la era de los dioses, más de una docena de dioses habían sido asesinados por los cristianos. Sé que Lizebin construyó un instituto de investigación de demonios artificiales en lo más profundo del infierno. A juzgar por tu reacción, no debería estar aquí ahora mismo. Sin embargo, deberías tener una forma de contactarlo y que venga. Ya lo despedí. Lee novelas emocionantes en Feilu Novel Network.
Después de decir eso, Rosen liberó a Hades. Este era su método. El Centro de Investigación de Demonios Artificiales en las profundidades del infierno albergaba algo que Lice Beam valoraba. Los demonios artificiales, incluyendo a la bestia del apocalipsis, eran de las pocas cosas que realmente podían interesarle. Además, Lice Beam y Hades son socios. Si Hades coopera, Lice Beam definitivamente vendrá. Hades, que se había puesto de pie, mantuvo su silencio. El plan fracasó antes de empezar, pero comparado con sus ideales, mantenerse con vida era sin duda más importante. A Hades le disgustaba desde hacía tiempo Lice Beam y similares. Pensando en esto, Hades asintió a Rosen. Lo entiendo, pero Lice Beam siempre es cauteloso. Si no está dispuesto a venir, no hay nada que pueda hacer. Eso es algo en lo que deberías estar pensando tú, no yo. Hades no habló, pero encontró una técnica de comunicación para contactar a Lice Beam a su manera. Rosen se ocultó silenciosamente. Si Lice Beam descubre que está aquí y se vuelve cauteloso, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Según la historia original, apenas hemos llegado al período de Kokaville. Incluso en la novela, aún faltan varios volúmenes para que Lice Beam aparezca oficialmente. Además, mucha gente desconoce su existencia, y mucho menos la de la Brigada del Caos. Por lo tanto, en general, es poco probable que a Lice Beam le preocupe exponerse al mundo. No mucho tiempo después. Un hombre de mediana edad vestido con una magnífica túnica y con largo cabello plateado fue proyectado en forma mitad humana frente a Hades. El hombre de mediana edad tenía una expresión un tanto frívola, un pequeño bigote en la barbilla y una sonrisa cínica en su rostro. Oh, nunca pensé que el ocupado dios del inframundo tomaría la iniciativa de venir a buscarme. El rostro de Lice Beam mostró una expresión exagerada. Lice Beam, no tengo tiempo que perder contigo. Lilith está en apuros. La investigación sobre demonios artificiales se ha estancado. Hades mantuvo su tono habitual y no intentó nada gracioso durante su conversación con Lice Beam. Después de todo, es una elección entre ofender a Lice Beam y ofender al dios de la Biblia. Cualquiera que no sea tonto sabe cuál elegir. Además, Lice Beam y él eran meros colaboradores. Y los compañeros de equipo solo estaban ahí para ser intercambiados. ¿Eh? ¿Le pasa algo a mi mamá? Es un gran problema. Si no, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Sin darse cuenta de que Hades estaba mintiendo, Lice Beam tenía una expresión bastante exagerada. Cuando Rosen escuchó a Lice Beam referirse a ese trozo de carne podrida como su madre, inmediatamente se sintió bastante incómodo. En realidad, es el hijo mayor de Lilith, y usa a su propia madre como experimento reproductivo sin ninguna carga psicológica. Hades resopló fríamente y luego colgó la llamada. Capítulo 339 La llegada de Lice Beam. Capítulo 339 Después de colgar el hechizo de comunicación, Hades inmediatamente puso una cara diferente cuando se enfrentó a Rosen. Dios de la Biblia, ¿estás satisfecho ahora? Rosen no habló, pero se rió entre dientes y dijo. No importa, solo tienes que rezar para que Lice Beam venga. Hades Tonshi se sorprendió al ver la sonrisa en el rostro de Rosen. Estaba tan concentrado en presumir que se olvidó por completo de la amenaza de Rosen. Al pensar en esto, Hades se arrepintió inmediatamente. Aunque dada la importancia que Lice Beam le da a su investigación sobre demonios artificiales, hay una gran probabilidad de que tome medidas después de enterarse de la situación de Lilith. Bueno, dado el loco proceso de pensamiento de Lice Beam, parece bastante normal que reciba una sorpresa. Debería haber insistido en que Lice Beam viniera desde el principio. Sin embargo, si hubiera actuado de forma diferente a la habitual, Lice Beam habría notado fácilmente que algo andaba mal. Es justo decir que si Hades hubiera previsto esta situación, jamás habría cooperado con Lice Beam, ni siquiera con 100 veces más coraje. Samael el devorador de dragones tampoco lo robaría. Originalmente estaba destinado a lidiar con el dios dragón infinito y el gran rojo, pero el ser al que se enfrenta ahora, es el dios de la Biblia. Los dos primeros no lo provocarían, pero el dios de la Biblia es una excepción. Pero devolver la llamada ahora definitivamente despertaría las sospechas de Lice Beam, dejando a Hades sin otra opción que hacer exactamente lo que Rosen había dicho. Así que, todo lo que puedo hacer es rezar en secreto para que Lice Beam sea más consciente de su madre. Tu madre está a punto de morir, ¿por qué no pareces preocupado en absoluto? Había pasado aproximadamente media hora. Justo cuando la paciencia de Hades estaba a punto de agotarse, la parca trajo noticias desde fuera del palacio de que Lice Beam había llegado al inframundo a través de un sistema de teletransportación. Llámalo.
No mucho después, acompañado de una melodía desconocida, un hombre vestido con una túnica exquisita, con largo cabello plateado, tarareó y se alejó saltando. Adelante. Señor Hades, ha pasado mucho tiempo. Al escuchar esto, Hades supo que se habían conocido hacía apenas 2 semanas, pero como ya estaba acostumbrado a la personalidad excéntrica de Lice Beam, no insistió más en el asunto. ¿Qué tonterías estás diciendo? Miró a Lice Wayne con expresión de alivio. Afortunadamente, Lice Beam llegó. De lo contrario, aunque Rosen no dijo cómo sería castigado finalmente, era seguro que lo obligarían a volar. ¿Qué le pasó a mi madre? Creo que recuperé su magia y la revisé antes de irme la última vez, aunque no pude hacer nada. Habla, pero la situación debería ser bastante buena. Sin embargo, la situación repentina es comprensible. Es normal que un hijo sea así, ¿no? Al oír esto, Hades no pudo evitar maldecir interiormente que este tipo era realmente un sinvergüenza. Incluso en el caótico mundo de la mitología griega, donde padres e hijos a menudo se enfrentan entre sí, algo tan atroz como lo que ocurrió con Lice Beam es verdaderamente notable. En términos de personalidad, no hay nadie igual en toda la mitología griega. Incluso comparado con Zeus, parecía una buena persona. ¿Eh? Señor Hades, tu expresión es extraña ahora mismo. 0. Solicitar flores, sin embargo, siendo cauteloso por naturaleza, no encontró ninguna emboscada en los alrededores. En cuanto a la capacidad de Hades de tomar medidas contra él, la posibilidad es extremadamente escasa. Hades habría actuado hace mucho tiempo si hubiera querido. No había necesidad de esperar hasta ahora. Espero que aún puedas reír la próxima vez. Hades miró a Lice Beam con lástima. Aunque ya había sido severamente castigado por el dios de la Biblia antes de esto, el pensamiento de la reacción de Lice Wayne ante el dios de la Biblia a continuación lo hizo. Hades no pudo evitar reír a carcajadas. Este comportamiento inusual hizo que Lice Beam se sintiera aún más cauteloso. Lee novelas emocionantes en Feilu Novel Network. Hades normalmente no actuaría así. Lice Beam se detuvo en seco, con la intención de irse. Pero justo entonces, una voz desconocida resonó repentinamente en el templo. Por fin te encontré, Lice Beam. ¿Eh? Al escuchar a un extraño llamarlo por su nombre, Lice Beam giró ligeramente la cabeza y vio a un humano caminando hacia él. Entonces, Lice Beam lanzó una mirada que decía: ¿quién es este tipo de nuevo? Y luego miró fijamente a los ojos de Rosen. ¿Quién eres? Lice Beam preguntó con curiosidad, con una sonrisa de interés en su rostro. La razón por la que decidió abandonar el inframundo y vivir solo fue porque la vida allí era demasiado aburrida. Al oír esto, Rosen sonrió levemente. Después de confirmar que esa era de hecho la verdadera forma de Lice Wayne, Rosen también emergió de su escondite, y con cada paso que daba hacia adelante, traía a Lice Wayne con él. La sensación de palpitaciones de Wim se hizo más fuerte. Capítulo 340. Un golpe poderoso. Capítulo 340. Sin embargo, incluso después de buscar durante mucho tiempo, Lice Wim todavía no podía reconocer quién era Rosen. Luego miró a Hades con una expresión extraña. Sin embargo, Hades ya había cerrado los ojos y la inquietante llama verde en sus pupilas se había extinguido silenciosamente. Rosen no actuó de inmediato, sino que primero confirmó la identidad de Lice Beam. Lice Megliwa en Lucifer. El único descendiente nacido de la unión natural de Lucifer, el rey de los demonios, y Lilith, la madre de los demonios. Sin embargo, a pesar de ser el demonio más singular, no tiene absolutamente ningún interés en el poder o el estatus. En cambio, durante la guerra civil demoníaca, cedió las tropas y territorios que controlaba en su facción 900 a otros sucesores del señor demonio. Esto también significó que la existencia de Lice Beam no fue vista con hostilidad ni por el antiguo señor demonio ni por los reformistas. Por supuesto, Lice Wayne no hizo esto para protegerse. Simplemente no le interesaba. Y antes del final de la guerra civil, Lice Beam abandonó el inframundo completamente solo. Por supuesto, para ser más precisos, no estaba solo. Debido a que sin darse cuenta descubrió la conexión con la bestia del apocalipsis sellada al final del mundo, Lice Beam abandonó emocionado el inframundo. En la historia original, Lice Beam solo consideró romper el sello de la bestia del apocalipsis por puro interés, y luego la atacó a voluntad mundial. Más adelante en la historia, tras descubrir la existencia del otro mundo, cambió de opinión y decidió derrotar al Gran Rojo antes de lanzar una invasión.
Sin embargo, debido a sus acciones imprudentes, fue derrotado y asesinado por una fuerza unida de todo el mundo, pero se había dejado un plan B. Después de su muerte, Lice Vane sacrificó su propia alma, cortando por completo su propio camino hacia la resurrección y desbloqueó por la fuerza el libro del Apocalipsis. Los últimos sellos de la bestia permitieron que la bestia del Apocalipsis causara estragos en el mundo. Lice Vane puede considerarse el jefe definitivo en la historia principal inicial del vídeo. A diferencia de otros jefes finales, Lice Vane apareció muy pronto. Aún así, logró sobrevivir hasta el final y triunfar. Esto se debió a su excepcional habilidad para ocultarse. Serhax lo buscó durante siglos sin encontrar ni una sola pista sobre él. Solo cuando Lice Vane tomó la iniciativa de aparecer, el mundo se dio cuenta de su existencia. La diosa Loli bíblica dentro de Rosen le ha indicado que ha sentido el aura de la bestia apocalíptica que emana de Lice Vane. La bestia del Apocalipsis es un demonio nacido de la Biblia y su némesis, quien una vez fue Dios. Ella pasó por innumerables dificultades para dominarlo. Habiéndolo sellado con éxito, naturalmente estoy muy familiarizado con su aura. Tu aura me incomoda. ¿No serás del reino celestial? ¿Hades? ¿Puedo matar a este tipo? El solo hecho de estar frente a él me da dolor de cabeza. Lice Vane se tocó la cabeza y pareció gemir de dolor. Pero entonces, una mirada de asombro cruzó su rostro y exclamó, con la boca abierta. He visto ángeles antes, pero, ni siquiera Michael y los demás pudieron darme esta sensación aterradora, así que lo sé. Debes ser tú quien armó tanto alboroto hace unos días. Que el Dios de la Biblia esté con nosotros. La luz verde en las pupilas de Hades fue detectada nuevamente. Nunca esperó que Lice Vane realmente adivinara la identidad de Rosen. Pero pensándolo mejor, tiene sentido. Lice Vane es un demonio que trasciende a todos los demás, hijo del primer rey demonio Lucifer. Aunque nunca ha visto al Dios de la Biblia con sus propios ojos, ha sido influenciado a través de lo que vi y oí, también obtuve cierta comprensión de Dios. Además, como ser trascendente, prácticamente no hay seres en este mundo que puedan amenazarlo. La fuerza actual de los serafines en el cielo es simplemente, con un nivel de rey demonio presente, naturalmente no hay presión sobre Lice Vane. Combinado con la luz en el cuerpo de Rosen que es altamente venenosa para los demonios, la suposición de Lice Vane también es muy razonable. Pero en la situación actual, incluso si lo adivinaras, no haría ninguna diferencia. Cuando Lice Vane apareció aquí, su destino ya estaba sellado. Jeje, no intentes negarlo. No te dejes engañar por mis locuras. Tengo la cabeza perfectamente despejada. Puede que parezcas humano, pero, es el poder divino que emana de mi cuerpo lo que hace temblar cada centímetro de mi piel. Sigues diciendo que no eres el Dios de la Biblia. Lice Vane observó atentamente la reacción de Rosen, y al verlo reír entre dientes, rió con alegría. Lee novelas emocionantes, visita la red de novelas Feilu. En efecto, ¿pero qué sigue? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Rosen. En ese momento, Lice Vane, frente a él, también se vio atrapado en un dilema. En realidad, en términos generales, debería huir ahora, después de todo, eres prácticamente la Biblia de los demonios para nosotros, los diablos, pero ¿qué le voy a hacer? Tengo muchísima curiosidad por ti. ¿Por qué no se suponía que ya estabas muerto? ¿Cómo es que reapareciste de repente? Creí que ese ritual era solo obra de Michael. Su comportamiento autocrítico ha provocado la resurrección inesperada del Dios de la Biblia. Es increíble. En ese momento, Lice Vane incluso saltó emocionado, como un niño emocionado. Sin embargo, según la comprensión que Rosen tiene de Lice Vane, parece más una persona con enfermedad mental que un niño. Cuando se trata de enfermedades mentales, no es necesario dar más explicaciones. Un golpe directo y poderoso. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2 y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.